Hoy este cierre lo vamos a intentar ponernos en buenas manos, nunca mejor dicho. Y en ello, pues también una inquietud que ha surgido a lo largo de todas las ponencias que hemos tenido a lo largo de estos días es sobre esas prevenciones médicas, en si estamos preparados, si estamos formados para tener este esfuerzo físico que requiere el ser costalero de cualquier devoción o de cualquier paso, no solo de Sevilla, de toda la Semana Santa de España. Nosotros tenemos la suerte de contar con profesionales bastante buenos, reconocidos y nombrados, y bueno, lo voy a presentar. Todo esto estará moderado por Javier Blasco. Y bueno, tenemos el secretario general del Colegio Médico, Juan Manuel Contreras, tenemos a Ricardo Mena, traumatólogo, tenemos a José Manuel Villadiego, jefe del 061, y a mi querido amigo José Pérez Bernal, presidente de la donación de órganos, y que tan buena labor hace también toda la Semana Santa y toda la Cuaresma. Yo, nunca mejor dicho, os dejo en buenas manos, y sobre todo lo que más nos gustaría es que fuera todo muy participativo y que no se quedara ninguna duda en nuestro interior. Muchas gracias por participar y muchas gracias a ustedes por asistir hoy. Muchas gracias. Bueno, buenos días a todos. Mi nombre es Javier Blasco. Agradecerte la presentación, igual que a Alejandro Ollero, que nos ha incluido a este grupo de médicos, que vamos a tratar un poco de aportar lo que sabemos sobre este contenido, que realmente es muy interesante. Algunas de las cosas que vamos a contar pues os pueden sorprender. Igual por eso no hay muchos costaleros aquí, porque quizás temen un poco lo que les vamos a decir. Sí recordar que las ponencias van a tener un carácter muy descriptivo y también muy informativo, y también con cierto grado de decir un poco lo que cada uno de ellos piensan, ¿no? Que es lo que hemos estructurado. Revisando un poco la Biblia, pues hay un montón de bibliografías, de enciclopedias, en fin, un poco esto de Carrasco, Vega y Barba, estudio antropológico, que lo escuchamos el otro día, y hay muchísima bibliografía dedicada al mundo del costal. Sin embargo, en relación con la medicina, hemos encontrado dos tesis doctorales que nos parecen interesantes, una por el doctor Juan Gabala de la Olavide, que se planteó en el 2009, y otra por el Departamento de Enfermería de la Universidad de Huelva, por Robles, que la verdad que son tesis doctorales bastante bien estructuradas, ¿no? No voy a hacer ningún repaso más de Biblia, aunque hay mucha, insisto, pero dedicada un poco al tema de relación medicina-costal, eso es lo más destacable. Paso sencillamente y vamos a hacer las presentaciones una detrás de otra, y después al final haremos el coloquio que nuestra presentadora nos ha propuesto, y me parece muy interesante, ¿vale? De modo que si tenéis que un poco anotar vuestras preguntas, pues hacerlo mental o físicamente, para que queden grabadas para eso, ¿vale? Entonces os voy a presentar al doctor Juan Manuel Contreras, ¿vale? Me lo tengo aquí un poco, si quieres te levantas ya, ¿vale? Bueno, el doctor Juan Manuel Contreras es médico especialista en cirugía cardiovascular, es fundador de la Sociedad Andaluza de Cardiología y Cirugía Cardiovascular, primer director de la Fundación de Cirujanos Cardíacos de España, es académico correspondiente de la RAMSE, ha sido hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes, como sabéis fue pionera un poco en el tema de los costaleros, y también al Gran Poder desde nacimiento, y actualmente es secretario general del Real Ilustre Colegio Oficial de Médicos de Sevilla. Y va a hablar sobre factores de riesgo cardiovascular y su relación con los costaleros. Cuando quiera, vamos. Muy bien, muchas gracias. En primer lugar, quiero agradecer a don Alejandro Ollero la oportunidad que ha tenido de invitarnos a participar. Espero no defraudar las expectativas de todos ustedes, y quiero iniciar mi pequeña ponencia sobre una base. Aquí no estamos para asustar a nadie. Aquí estamos para prevenir los posibles daños que pueden aparecer tras el ejercicio de una estación de penitencia. Bueno, como ya ha dicho el presentador, tengo la experiencia de haber sido hermano mayor de la Hermandad de los Estudiantes, pionera en los hermanos costaleros, y también mi especialidad de cirugía cardiovascular y cardiología, que de alguna forma me permiten tener una voz autorizada en los sobreesfuerzos. Porque podemos llamar a esto de muchas formas, pero no cabe duda
de que cuando un costalero está trabajando en las trabajaderas, está haciendo un esfuerzo y muchas veces un sobreesfuerzo. Bien. ¿Qué sistemas se afectan más por el trabajo del costalero? El sistema musculoesquelético, el sistema cardiocirculatorio, el metabólico y el neurológico. Yo he estado revisando, como ha dicho el doctor Blasco, qué hay por ahí que podamos fiarnos de personas autorizadas en estudios serios. Y como él ha referido, en el año 2009, no tiembles, hombre, en el año 2009 una tesis presentada por el doctor Díaz García y José Manuel Porras, en que teníamos hoy las conclusiones sobre un total de costaleros. Bien, la edad eran de 21 a 35 años, pero siempre hasta que el cuerpo aguante. Y esa frase, hasta que el cuerpo aguante, va definiendo un poco lo que no debe ser. El número de salidas que se hacen a lo largo de una Semana Santa pues varía en esa población, que la formaron cerca de 1.400 costaleros de aquí de Sevilla. Decían o uno o dos o múltiples. Algún raro caso ha habido de algún costalero que ha salido prácticamente todos los días de la Semana Santa. Eso es un esfuerzo sostenido que de ninguna forma puede ser normal. La carga es variable, lógicamente, 35 o 40 kilos, depende del tamaño del paso, del tamaño de los costaleros que trabajan. Los relevos también variables, en cada hermandad 45 o 60 minutos. Los ensayos, bueno, pues un poquito antes de Semana Santa, vamos a decir con buena visión, 2 meses antes empiezan ensayos. Pero tampoco hay unos protocolos claros. Los protocolos que hay en las cuadrillas, los costaleros, se refieren exclusivamente al arte técnico de llevar los pasos, pero jamás en la vida sobre la condición física de los costaleros. La preparación es irregular. Prácticamente durante el año se hacen pocas cosas que favorezcan que cuando llegue este momento esto pase. El calentamiento previo al esfuerzo, pues prácticamente en el 90% de los encuestados dijeron que no hacían nada. Con lo cual, a mí la primera cosa que se me ocurre es que debería de formarse, y ahora veremos las responsabilidades de cada uno, la creación de un centro de preparación de costaleros. Esta es otra tesis doctoral que se publicó en la Universidad de Huelva, que llevaba por título ¿Por qué los costaleros deben vigilar su corazón? Bueno, las conclusiones eran esas. Debería de haber un cuestionario sociodemográfico y de hábitos de vida, conocer un poquito más al costalero, la medición de la presión arterial en reposo y tras el esfuerzo, el análisis de la grasa corporal, la masa muscular en sí y el exceso de grasa. Y unos test científicos, no estamos en un ambiente científico, pero que quiero que sepáis que todas estas cosas se pueden medir. Tenemos aquí el test de Rafael Dixon y el de Abalakov, que te dicen, por ejemplo, la fuerza que hay que dar para la levantada. Eso se puede medir individualmente cada uno. Y hay personas que no están capacitadas para eso y, sin embargo, quieren ser, lo sufren y tienen las consecuencias después. Entonces hay que guardar una relación entre el peso del paso y la altura de la cuadrilla, porque el centro de gravedad varía con el esfuerzo que se tiene que hacer. Y las conclusiones eran que en los 101 costaleros, ya había dicho antes 1000 y pico, se me ha ido la olla, los 101 costaleros estudiados pues tienen unos factores predictores que le hacen a la mayoría de ellos tener posibilidades de tener un riesgo cardiovascular futuro. Yo no digo que vaya a ser ni en el mes que viene ni el año que viene, pero en la constitución física de esas personas existe ya latente un riesgo cardiovascular. En una conversación que tuvieron en un periódico, Diario de Jerez, 2 médicos, que a la vez son capataces, Juan Becerra y Antonio Santiago, pues dijeron estas normas, consejos que se les daban a los costaleros antes de salir. El día antes, descanso nocturno apropiado. Bueno, yo me río un poco porque, claro, ya hemos dicho que más de uno saca la noche antes hasta las tantas de la mañana, ¿no? Una nutrición adecuada al día de la salida. No tomar alcohol, tomar una alimentación rica en pasta, verduras y proteína de pescado. Una hidratación adecuada durante todo el trayecto, porque la deshidratación que se provoca durante la estación de penitencia hace que con mucha frecuencia no se beban la suficiente agua o bebidas isotónicas. Jamás en la vida alcohol, incluida la cerveza. Un precalentamiento indispensable 30 minutos antes de la salida. Una higiene postural mientras que está cargando. Hay que ensayar las posturas.
No puede estar uno en situación de reposo absoluto y encorvarse y meterse debajo del paso. Eso lo dirá mi compañero don Ricardo Mena, como traumatólogo, y una colocación idónea de la faja y de la morcilla. Bien, hay un principio fundamental sobre bases históricas y científicas. Todo costalero debe tener una historia o ficha clínica actualizada con el correspondiente examen médico al incorporarse a la cuadrilla. No te vayas. Con una revisión analítica mínima y unas pruebas cuando se detecte alguna anomalía. ¿Qué razones históricas han impedido que esto se haga cuando todo el mundo está de acuerdo que se debería de hacer? Lo primero, el temor de los costaleros a ser descalificados y tener que abandonar la cuadrilla. Yo creo que ese es el motivo principal por el que no se hagan estas cosas de forma rutinaria. Temor de los capataces. Este es el coñazo que está dando esto. Temor de los capataces a perder costalero con experiencia. Conforme van teniendo años, pues dicen, hombre, yo no me puedo prescindir de este porque a mí me da mucha confianza. Escaso interés de la Junta de Gobierno, porque se despreocupan del tema y dicen, hombre, eso es cuestión de cada costalero es responsable de lo que hace. Evidente preocupación de la Junta de Gobierno por si esto es un coste económico y evidente precaución bien intencionada del Consejo de Cofradía porque no se quiere meter en la autonomía de las hermandades. Bien. Las características del trabajo es esfuerzo físico intenso y prolongado, con frecuencia sobreesfuerzo, a veces súbito y sin precalentamiento, en ambientes con poca ventilación, con temperatura elevada, posiciones corporales forzadas y componente emocional y sentimental que hacen que nadie quiera renunciar a ser costalero. El principio fundamental, bueno, pues hay agentes que si no se entrena regularmente es imposible que no se corra un riesgo. Y los agentes que ayudan a que puedan aparecer estos riesgos son, los conocéis todos, sin ser médicos. Tabaquismo, obesidad, sedentarismo, alcohol, bla, 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 bla. Desentreno, calor, imprudencia, todas esas cosas. Y esta es la única diapositiva que tiene un carácter científico puro que tenéis que tener en cuenta, no para que os asustéis, sino lo que puede pasar. Riesgo cardiovascular potencialmente leve. Lipotimia, bueno, un simple mareo que se arregla descansando un poquito de disnea, algún extrasístole que no es peligroso. Ya entramos en moderadas potencialmente graves, síntomas cardíacos o neurológicos, disnea severa, bloqueo, arritmias ventriculares, angor, insuficiencia vascular cerebral, y los graves, que nunca querríamos que llegaran, pero que por desgracia llegan, el ictus, el infarto de miocardio y la muerte súbita. Me comentaba hace unos momentitos, antes de empezar, el doctor Chema, me acuerdo de tu nombre, Chema. Villadiego, perfecto, perdona. Que bueno, que ellos, el responsable de 061, que tiene constancia de que han tenido que asistir varias paradas cardíacas que han salido, ¿entiendes? Luego, las cosas no se pueden arreglar tapando la cabeza y no queriendo saberlas. Las cosas hay que saberlas y tener preparado un equipo que actúe con la eficacia que lo hace el 061. Y voy acabando. Aquí un mensaje que quiero de buena intención. Obligaciones del costalero. Bueno, las que sabéis todos. Atender las indicaciones del capataz, aceptar los sitios trabajaderas, guardar el orden y la compostura, el estudio tradicional de cada hermandad, guardar la compostura en los periodos, pero sobre todo lo que más me importa, llevar vida sana en hábitos de alimentación, haciendo ejercicio frecuente para no llegar a desentranar a la cuaresma, caminar, bicicleta o tenis modorado son buenos ejercicios, no ocultar al capataz la existencia de lesiones o enfermedades graves. Y las obligaciones y responsabilidades del capataz. Voy acabando ya, bien. Verá por la seguridad de las imágenes en traslado durante la estación. Bueno, esto lo saben todos. Verá por el patrimonio inmaterial, seguir las indicaciones fijas de paso, formar un grupo humano, pero, sobre todo, velar por la seguridad física y mental individual de cada miembro de la cuadrilla durante la estación de penitencia, tanto los que están debajo del paso como de los eventuales relevos. Mantener en todo momento disciplina, orden y compostura, intentar en un consenso con la hermandad un protocolo de ingreso en la cuadrilla que comprenda un examen básico y siempre que su edad no rebase los límites establecidos por la hermandad. Y aconsejar a la cuadrilla una vida sana en hábitos y alimentación. Realidades y consejos que debéis de saber, no para asustaros, sino para saber que se pueden corregir estas cosas. Por cada kilo de aumento de grasa corporal se provoca un aumento de la presión arterial, que cuando se está haciendo un esfuerzo se duplica el riesgo.
A mayor índice de grasa corporal es peor la recuperación cardíaca tras el esfuerzo. Vaya tela la que me está dando la presentación. La escasa preparación física es índice claro de riesgo cardiovascular durante el esfuerzo alto y mantenido. La notable diferencia entre salud real y percibida hace no abandonar hábitos nocivos. Pensamos siempre que estamos sanos, ¿no? Si yo no tengo nada, yo hago esto bien, ¿no? Pero esa, la que tú crees, la subjetiva, la real muchas veces no la sabes y convendría que la supieras. Mantener una dieta equilibrada, hacer ejercicio diario, conseguir un peso corporal idóneo. Un proyecto de protocolo muy cortito, son 4 cosas fundamentales. Establecer edades mínimas y máximas. Yo pondría entre 20 y 50 años. Está claro que en algún momento puede haber desviaciones en un sentido o en otro, pero de forma general son las edades idóneas. Cuestionario de salud firmada por los aspirantes costaleros. Examen médico básico con exploración clínica, toma de frecuencia cardíaca con repaso, oximetría y analítica básica. Ante presuntas anomalías, certificado médico oficial que recoja todo eso. Y póliza de seguro global para toda la cuadrilla, capataces y ayudantes, abonada por la Hermandad o el Consejo General de Hermandades y Cofradías. La última diapositiva, cuadro de responsabilidades. A mi juicio, esto es un problema de todos. El propio costalero tiene la máxima responsabilidad porque es su persona la que se pone allí debajo. Luego tiene que intentar cuidarse más. El capataz de la cuadrilla no puede ser un señor que simplemente los numere y los talle y los ponga en el sitio adecuado, sino que tiene que preocuparse de su estado físico y mental. La hermandad, por supuesto, es responsable también porque está llevando a una situación de posible riesgo a una serie de personas que están haciendo estación de penitencia, no lo recordemos, pero que supone un trabajo físico superior a lo que hace el resto de la hermandad. Y por último, el Consejo General de Hermandades y Cofradías, que no puede mirar a otro lado diciendo yo qué tengo que ver con esto. Yo se lo decía la otra noche al presidente del Consejo General, don Francisco Vélez, y me decía, hombre, es que nosotros no nos podemos meter en la autonomía de las hermandades, pero ustedes podéis hacer muchas cosas. Podéis hacer recomendaciones, podéis hacer cursos, podéis hacer referencias para que todo el mundo sepa lo que se debe de hacer. Y ya por último, ya de verdad, aprovechando que hace 50 años se creó esta primera cuadrilla de hermanos costaleros, pues yo quiero darle mi homenaje a ellos y aprovechando además que en el año 2024, el año próximo, celebramos el centenario de la hermandad, pues era un momento para traerlos aquí. Muchas gracias por vuestra atención. Juanma, perdona, un segundo, tienes un minuto más, si acaso, te haría una pregunta. El trabajo, la tesis de Huelva, del Departamento de Enfermería, tiene potencia porque estuvo basada en el mismo cuestionario que de la Olavide, ¿no? Sí. Y está hecha sobre la hermandad de emprendimiento, ¿no? Sí. Que teóricamente es un paso con mucho peso, etcétera, etcétera, ¿no? Sí, sí. Reforzar eso, ¿no? Que quizás sea el único estudio que hay un poco bien estructurado, ¿no? Yo creo que sí. ¿Te parece? Yo creo que sí. Además esto, fíjate tú, fue publicada en una revista inglesa de salud. No sé cómo, pero llegaste allí y tú lo buscas en los anales y aparece esa tesis doctoral duplicada. Porque al fin y al cabo los costaleros no son deportistas, pero hacen un sobreesfuerzo. En muchos aspectos es similar a deportistas de alta competición que tienen que estar absolutamente regulados y registrados. Por otro lado, nadie que hace una actividad deportiva en serio, en ninguna federación, hasta la de tiro, comprende, necesita llevar un certificado médico de que está sano físico y mentalmente. Entonces eso hay que concienciarlo. No se podrá hacer este año, no sé si será el año que viene, pero eso se tendrá que imponer con el beneplácito de los propios costaleros, como ya he indicado, de la hermandad, del capataz y del Consejo General de Cofradías. Muchas gracias. Vale. La fuerza de la presentación de Juanma está basada en que él ha sido hermano mayor de los estudiantes, aparte de ser cirujano cardiovascular, y es muy activo como secretario del excelentísimo Colegio de Médicos, ¿vale? Muchas gracias, Juanma. Pasamos al doctor Ricardo Mena Bernal, hijo de traumatólogo muy conocido en Sevilla, como bien lo conoceréis. Él es especialista en cirugía ortopédica y traumatología, pertenece a la unidad de columna del Hospital Universitario de Valme, es doctor en medicina y cirugía, profesor asociado de la Universidad de Sevilla y actualmente es presidente de la Sociedad Andaluza de Traumatología y Ortopedia. Muchas gracias, Ricardo, cuando quieras. Pues muy bien,
con la venia de todos ustedes voy a presentarles una charla, que quiero que sea claramente breve, sobre las lesiones más frecuentes del aparato locomotor en las personas que salen de costaleros o de portadores en los pasos de nuestra Semana Santa, y después una pincelada sobre la prevención de estas lesiones. Pasa, por favor. Vamos a ver las lesiones, sobre todo en las articulaciones de carga, que son las que más se pueden lesionar en este tipo de actividad, fundamentalmente la columna y los miembros inferiores. También hay lesiones en los miembros superiores, pero claramente menores. En la columna las más frecuentes acontecen de estos tres tipos: esguinces, fracturas o luxaciones. También hay algunas, y daremos una pequeña pincelada sobre alguna bursitis, etcétera, pero son menores. Pero sobre todo pueden presentarse estos tres tipos de lesiones. Pasa, por favor. Los esguinces, como todos ustedes saben, son lesiones ligamentarias. Hay tres tipos, fundamentalmente, 3 grados, ¿de acuerdo? Y pueden acontecer sobre todo en las dos porciones de la columna más móvil: la columna cervical, que tiene mucha movilidad, aunque soporta poco peso, y la columna lumbar, que tiene también mucha movilidad, pero soporta mucho peso. La columna torácica, conocida como columna dorsal, ¿vale?, tiene la peculiaridad de que se mueve poco, se mueve en bloque, puesto que está sujeta por las costillas al esternón y por lo tanto es un bloque a la hora del movimiento. Y el sacro es un hueso que tiene 5 vértebras fusionadas y por lo tanto no se mueve, sino que soporta mucho peso, y es la transmisión del peso de la columna hacia los miembros inferiores. Bueno, pues cuando se produce un esguince, y esto sí es fácil que se produzca debajo del paso, especialmente a la hora de la caída, en la fase de la levantada, en la hora de la caída de las trabajaderas sobre el costal del costalero, ¿vale?, se puede producir un esguince, especialmente cervical, si la postura no es la correcta, o bien lumbar, ¿vale? El dolor es el síntoma principal, la rigidez también se puede producir momentos después, hay cierta rigidez en la columna, se pueden producir parestesias, que son hormigueos, acorchamientos, pinchacitos, bien en los miembros superiores o en los miembros inferiores. Puede haber debilidad muscular, también inestabilidad, sobre todo si es un esguince cervical. Se puede producir cierta inestabilidad a la marcha, incluso en ocasiones, si es ya de un grado mayor, puede haber síndrome vertiginoso. Gracias. Correcto. Las fracturas, ya pasamos a un grado de lesión superior. Las fracturas tienen una interrupción del tejido óseo. Pueden ser fracturas fundamentalmente a nivel cervical, a nivel torácico o a nivel lumbosacro, que son mucho más raras, puesto que necesitan habitualmente, si el tejido óseo es un tejido sano, un traumatismo de mucha más alta energía, ¿vale? Pero las fracturas cervicales, pequeñas fracturas cervicales, como ven en la imagen, esos pequeños arrancamientos por el estiramiento que sufre la columna del ligamento, o bien del ligamento vertebral común anterior, que está tapizando toda la columna por delante, o del ligamento vertebral común posterior, en la zona posterior de la columna, puede hacer pequeños arrancamientos que puedan producir dolor intenso en el costalero a la hora, especialmente, o bien de la levantada o de la arriada del paso, ¿de acuerdo? También puede haber fracturas en la columna torácica, como ven en esta imagen de tomografía axial computarizada de TAC, ¿vale? Puesto que, como les decía antes, la columna torácica es una columna rígida que se mueve en bloque, y si la caída de la trabajadera sobre el costalero no es la correcta, puede producir una compresión intensa de la columna torácica y producir alguna fractura. Y las fracturas en la columna lumbar son bastante más raras, aunque algunas se ha dado. En cuanto a las luxaciones, ya saben que las luxaciones o dislocaciones son pérdidas de la congruencia articular de forma traumática, de forma brusca, y entonces se puede producir fundamentalmente en la columna cervical. Una luxación de columna cervical es una lesión de pronóstico muy grave, puesto que, como saben, a ese nivel tenemos la médula espinal, y cuando la columna pierde su congruencia, su coherencia articular, puede comprimir el elemento neurológico y producir una sensación, cuando es leve, una sensación de hormigueo, acorchamiento, es decir, parestesias. Puede haber inestabilidad aguda, que el paciente de repente sienta que no se puede tener en pie,
tiene la sensación de que se le va a caer la cabeza, literalmente esa sensación. Los pacientes que sobreviven a estas lesiones tienen la sensación de que se va a caer su cabeza, ¿vale? Y tienen también una serie de cortejos que pueden ser vegetativos, etcétera, y una clínica neurológica. Luego esto ya sería una lesión bastante grave. Afortunadamente no es excesivamente frecuente, pero en algunas ocasiones se ha dado el caso. Estas lesiones, que las traigo también a colación, sí las conocen más todos, las conocemos más, las hemos visto en muchas ocasiones, ¿vale? El famoso morrillo, que es una bursitis, un higroma, puede ser, un higroma es un acúmulo de líquido en una bolsa serosa, cuando ya se inflama se produce la bursitis, y es típico encontrarlo en muchos costaleros, en la zona de carga de la morcilla, en el costal, porque coincide justo con la zona de la apófisis espinosa de la vértebra prominente, de la vértebra C7, séptima vértebra cervical, que es este hueso que nos tocamos aquí fácilmente, que la tenemos todos prominente, por eso su nombre, donde se apoya la morcilla y el costal, y entonces en un esfuerzo mantenido repetitivo de varias salidas se puede producir un higroma, que sería el morrillo, que cuando se inflama ya sería una bursitis, y en ocasiones no se ve bien en la imagen por la luz, pero se pueden producir incluso escoriaciones, erosiones o verdaderas heridas, ¿de acuerdo? En cuanto a los miembros inferiores, bueno, pues los miembros inferiores, las articulaciones de carga que más sufren, lógicamente, son las rodillas, los tobillos y los pies. Las caderas están muy bien protegidas por la musculatura, están dentro de una faja muscular potente y raramente sufren problemas las caderas, pero sí las rodillas, que están bastante más desguarnecidas, así como los tobillos y los pies. Tenemos, por ejemplo, en las rodillas son fáciles porque a la hora de hacer el esfuerzo, si la posición de la rodilla no es la correcta, se puede producir una lesión de los ligamentos, ya sean de los ligamentos laterales, el ligamento lateral externo o el lateral interno, o bien de los ligamentos cruzados, el anterior y posterior. Son fáciles de producir, producen un dolor intenso, una hinchazón de la articulación, y pueden provocar la salida del costalero porque la lesión es aguda y no permite continuar con el esfuerzo. También se pueden producir, ya vean, mecanismos en los que la posición de la rodilla en valgo, es decir, cuando se dobla la rodilla hacia adentro, o en varo, cuando se dobla la rodilla hacia afuera, pueden producir estas lesiones y son relativamente frecuentes. Y pueden ser roturas o bien parciales o bien completas de los ligamentos, que obligarían a hacer un tratamiento ortopédico importante. También hay roturas meniscales, roturas agudas, fracturas de los meniscos internos y externos son unas estructuras que tenemos dentro de la rodilla que hacen congruente la superficie convexa del fémur con la superficie plana de la tibia. Entonces son unas estructuras necesarias para el buen funcionamiento de la rodilla, y esas estructuras, que son de cartílago articular, se pueden lesionar ante un sobreesfuerzo mantenido durante un periodo de tiempo corto. También tendríamos lesiones en los tobillos. Son muy frecuentes los esguinces de tobillo. Seguro que aquí en la sala hay más de una persona que ha podido sufrir un esguince de tobillo, ha tenido algún familiar o amigo que ha tenido esa patología. Son de 3 grados, 1, 2 y 3, dependiendo de más leve a más grave, y son fáciles puesto que la posición del tobillo a la hora de hacer el esfuerzo del pavimento de la calle donde se esté o del templo, etcétera, etcétera, pueden provocar malos apoyos que provoquen, que redunden en la lesión que se produce fundamentalmente en la zona externa, como es en la imagen, que es habitualmente el esguince típico, o bien en la zona interna, que es más raro, pero que también se puede producir. También hay fracturas. Cuando la fuerza que provoca la torsión del tobillo es superior a la elasticidad de ese tobillo, puede producir la fractura ósea, fractura de los maleolos, que son las prominencias óseas que tenemos en el lado externo e interno del tobillo, y pueden producir verdaderas fracturas, solo fracturas incluidas también asociadas a luxaciones, como es el caso de la imagen, donde la articulación se sale de su sitio y se produce una lesión muy grave que lógicamente acaba con el esfuerzo del costalero porque no se puede continuar con la salida.
También en los pies se producen lesiones, como son fracturas relativamente frecuentes, o bien fracturas de los huesos del tarso, como en esta imagen que hay una fractura del escafoides tarsiano que ha requerido una osteosíntesis con un tornillo, o bien fracturas de los metatarsianos, o bien fracturas de las falanges. A veces una mala pisada, una colocación incorrecta del antepié a la hora de arriar o de la levantada del paso pueden producir estas lesiones que son relativamente frecuentes. Y también hay algunas fracturas que son por sobrecarga, es decir, no hay un golpe directo, sino que de una sobrecarga mantenida repetitiva durante mucho tiempo se puede producir la fractura del hueso. También hay luxaciones, y estas las vemos con cierta frecuencia, especialmente de los metatarsianos, o bien de las falanges, de los dedos, incluso luxaciones abiertas donde la persona llega al servicio de urgencia con la luxación, con el dedo abierto, con una herida y con una lesión, como comprenderán, bastante grave. Y esto también se produce con relativa frecuencia en los costaleros, la rotura del tendón de Aquiles. Puede haber una tendinosis, es decir, puede haber una sobrecarga del tendón con una rotura microfibrilar que no se ve a simple vista, puede haber una inflamación añadida, ya tendríamos una tendinitis, y sobre un tendón que habitualmente no está sano se puede producir en un esfuerzo importante a la hora del salto en una levantada, se puede producir una rotura del tendón de Aquiles que se produce con relativa frecuencia. En cuanto a los miembros superiores, bueno, pues las lesiones son bastante menos frecuentes, ¿de acuerdo? Tendinitis, bursitis, etcétera, etcétera, pero no voy a entrar en ellas porque la verdad es que son raras de ver. A la hora de la prevención, y voy terminando ya, no quiero cansarles, lo importante de la prevención es, ojo, cuidado con las lesiones preexistentes. Voy a abundar en lo que ha dicho el doctor Contreras anteriormente. Mucho cuidado con el estado de salud previo del costalero. Es muy importante que se tenga en cuenta que hay determinadas lesiones que predisponen a un aumento de la sintomatología o a la producción de una lesión grave, como por ejemplo pueden ser meniscopatías degenerativas, que son muy frecuentes en la población, es decir, daños de los meniscos de forma crónica, hernias de disco, problemas de columna, artrosis, etcétera, etcétera, que son muy frecuentes en la población, como les digo, y que no se tienen en cuenta a la hora de hacer una salida y un sobreesfuerzo muy importante sobre el aparato locomotor. Luego, cuidado con las lesiones preexistentes que no se pueden desdeñar y no se deben pasar por alto. También, lo que ha dicho también el doctor Contreras, lógicamente creo que todos vamos a abundar en los mismos datos. Un entrenamiento suficiente. No se puede estar todo el año sin hacer nada, llegar Semana Santa, sacar 3 pasos y volverse otra vez a casa. Entonces aumentarán claramente las lesiones potencialmente graves. Luego, el entrenamiento debe ser continuado. Protección de las articulaciones más expuestas. Todos los costaleros se colocan una faja. Pero hoy día ya no hace falta acudir a las fajas antiguas de tela en las que nos dábamos 25 vueltas tirando uno y aguantando el otro, ¿vale? Porque ya hoy día hay ortesis, hay fajas muchísimo mejores que cumplen mucho mejor la función que se le encomienda. Y también las rodilleras, tobilleras, etcétera, etcétera, para tratar de proteger esas articulaciones que tanto sufren. Por supuesto, la alimentación y la hidratación sana y equilibrada son fundamentales, ya lo ha dicho el doctor Contreras, ¿vamos? Y por supuesto también para disminuir las lesiones en los miembros inferiores, el calzado adecuado. Hoy día también tenemos la facilidad de tener un calzado que está perfectamente pensado para estos sobreesfuerzos y que se puede adquirir con facilidad. Y nada más, muchas gracias por su atención. No, se me pasó a decir que Ricardo es conciliario de la Hermandad de los Estudiantes de Sevilla, un activo, igual que Juanma, del grupo de médicos cofrades, ¿no? No sé si los miembros de la mesa, ¿ha habido algún costalero? Sí, yo. ¿Tú has sido costalero varios años? ¿O? Yo he sido costalero varios años, sí. Vale. Yo solamente una vez y no me quiero acordar. Entre la sala, ¿hay costaleros? ¿Me levantan la mano, por favor? No asustaros, esto queda grabado, lo podéis volver otra vez a ver, un poco.
Bueno, pasamos al siguiente ponente, que vamos bien de tiempo y podemos debatirlo al final. Bueno, José María Villadiego es médico de emergencia y especialista en medicina familiar y cuidados intensivos, es doctor en medicina por la Universidad de Sevilla y actualmente no es nada más y nada menos que director del Centro de Emergencias Sanitarias 061 de Sevilla, o sea que algún día nos verás por la calle así un poquito desmayadito. Atiéndenos cuando quieras, ¿eh? Bueno, pues muy buenos días. En primer lugar me gustaría agradecer a Alejandro Ollero la invitación que me ha hecho participar en esta mesa y especialmente mi gratitud por compartirla con grandes profesionales, todo un referente para las generaciones posteriores a ellos, pues para nosotros todos los que están en la mesa son grandes referentes y para mí es un orgullo poder compartir la mesa con vosotros. A mí, hoy, después ya de escuchar al doctor Contreras, a Ricardo, en realidad les voy a hablar un poco de lo que ya les han contado ellos, pero me gustaría empezar la presentación haciendo una reflexión. ¿Ustedes han pensado en algún momento cuánto vale o el valor que tiene una vida humana? ¿Cuánto sufrimiento hay detrás de una muerte repentina de alguien joven y especialmente inesperado? Eso evidentemente hay tanto dolor detrás de eso que no tiene precio. Pero yo no les vengo a hablar hoy de la muerte, todo lo contrario, yo les vengo a hablar hoy de la vida y de algo en lo que hemos trabajado durante estos últimos 7 años por dar vida en la Semana Santa de Sevilla. Hay una frase que me gusta mucho de Joan Casca, que es un filósofo, que decía que innovar es empezar a cambiar con pequeñas cosas, que la innovación es crear valor y ser capaz de desarrollar una pequeña ventaja que te haga diferente. Y justamente de esto es lo que yo vengo a hablarles, de cómo hemos sido capaces de empezar a trabajar por un problema que teníamos en nuestra Semana Santa, lo hay en la sociedad en general, pero especialmente quisimos trabajar por la Semana Santa porque diversos estudios nos demuestran que hay un 20% de las personas que tienen un evento cardiovascular, en este caso una parada cardíaca, y que realmente no era su momento. ¿Qué quiere decir esto? Que posiblemente si hubiesen hecho las cosas de forma diferente, hubiésemos conseguido un resultado diferente a esto. Por eso es importante que todos ustedes conozcan que ante una situación de parada cardíaca, por cada minuto que pasa y no se hace una intervención, nos están costando vidas humanas. Y esto fijaros por qué. Porque al final, en los primeros minutos que se hace una intervención de soporte vital básico, conseguimos que haya una buena supervivencia. Conforme pasan los minutos, ven en la diapositiva hacia abajo, conforme pasan los minutos empiezan a morir las células cerebrales y por tanto la supervivencia por encima de los 10 minutos es 0. Esta es la tragedia de la que yo empezaba a contarle al principio, que nos encontramos que las paradas cardíacas, los eventos cardiovasculares, en su gran mayoría ocurren en los domicilios, en los ámbitos normales en los que se manejan ustedes. Pero también verán después los resultados que cuando congregamos a mucha gente, como en la Semana Santa, también aumenta la probabilidad de uno de estos eventos. Y fíjense, en su gran mayoría, las paradas cardíacas también son situaciones que son presenciadas por otras personas. Y ustedes pensarán, bueno, ¿y este qué nos cuenta? Esto de las paradas cardíacas que está contando, de la Semana Santa, ¿esto es muy frecuente? Pues fíjense lo que dice esta diapositiva. Las enfermedades cardiovasculares son la primera causa que nos morimos en España. Casi el 50% de la mortalidad en estas enfermedades aparecen como una muerte súbita. Y fíjense, el 80% de las paradas cardíacas no ocurren en los hospitales, sino, como ya les decía, ocurren en el entorno cercano, en el domicilio, en el ámbito laboral, en los espacios deportivos. Es decir, que estamos en lugares donde en nuestra vida cercana, no es realmente en el hospital. Pero fíjense que a mí realmente esta es la que me parece una diapositiva todavía más sangrante, y está aquí. Fíjense, prácticamente en una parada cardíaca, en el 31%, ¿vale? Solamente, o sea, de cada 10 paradas solamente en 3 se hace reanimación por testigo. En el resto estamos mirando a lo que ocurre. Y fíjense también, desfibriladores, que ahora también les hablaré de esto, ¿vale? Desfibriladores solamente se ponen en un 2%, un 2, un 3%. Pero realmente la evidencia nos dice que cuando somos capaces de aumentar la reanimación in situ y de poner desfibriladores, somos capaces de aumentar la supervivencia en un 30%.
Yo creo que esto es una reflexión que teníamos que hacer para decir, señores, vamos a implementar formación en soporte vital y a poner desfibriladores, que es lo que salva vidas. Ustedes dirán, ¿y en Sevilla hay muchas paradas al año? ¿Esto es mucho, es poco, es relativo? Pues fíjense, estamos hablando de que en nuestra ciudad aproximadamente todos los días hay entre 1 y 2 paradas cardíacas. Tela. Y en la Semana Santa hay muchas o pocas. Pues fíjense, en el año 2022 tuvimos 4 paradas cardíacas en una semana, en el entorno de los cortejos de la Semana Santa. Por tanto, yo creo que seguimos teniendo, pero lo tuvimos esta idea hace 7 años y pensamos que podíamos intervenir en hacer algo, en dar un paso adelante, innovar y cambiar las cosas para que los resultados fuesen diferentes. Porque fíjense, y esta es la diapositiva más importante de las que voy a poner hoy, se llama cadena de la vida. ¿Y en qué consiste? En que cuando somos capaces de intervenir en una situación de parada cardíaca por un evento cardiovascular, hace falta primero que se detecte la situación de parada cardíaca. Es muy importante que iniciemos las maniobras de reanimación cardiopulmonar. Igual de importante que es esto, también es que lleguemos los equipos de 061 al sitio a atender al paciente. Y después que en el hospital nuestros compañeros le den continuidad asistencial. Pero fíjense, de los 4 eslabones, los 2 primeros no son de sanitarios, son de personal externo a los sanitarios, en el lugar donde ocurre. Una cadena será lo fuerte que lo sean cada uno de sus eslabones. Y si rompemos la cadena aquí, el resultado es el mismo, malo. Si lo rompemos aquí, igual de malo. Y si lo rompemos aquí, igual de malo. Lo fundamental es que todos los eslabones de la cadena se hagan fuertes. ¿Dónde queremos centrar nuestro objetivo? Pues los primeros eslabones de la cadena, porque son los que dan resultados de vida. Es lo que yo venía a contarles hoy. Queremos hablar de vida salvada, de gente que tiene una parada cardíaca por un evento cardiovascular y se reincorporen a su vida sin secuelas de ningún tipo. Y eso solo lo podemos conseguir con formación y con desfibriladores. Y fíjense, esto es tan antiguo, lo de la reanimación, como fíjense que ya en el libro de Reyes aparecía. Cuando Eliseo se acerca, le sopla con su aire, sopló a la víctima y fue capaz de devolverlo a la vida. En el libro de Reyes, en la Biblia. Así que ahí ya tenemos los antecedentes de la reanimación. Bueno, pues esto nos lo inventamos hace 7 años y tengo aquí sentado a mi amigo y mi jefe en aquel momento, que es el doctor Francisco Bonilla, que fue el que impulsó el proyecto hace 7 años, y no solo con el 061. Esto hicimos un proyecto para cambiar sanitariamente nuestra Semana Santa, en ayuda o en colaboración con el Consejo de Cofradía, tengo que decirlo, que se volcó por apoyarnos y cambiar la Semana Santa. El Ayuntamiento de Sevilla, a través de su Delegación de Salud y su jefe de servicio, Fernando Martínez, otro gran amigo, que se volcó también en este proyecto y, por supuesto, pues de la mano de nuestro antiguo jefe, en el 061, porque fuésemos capaces de empezar con esta formación. ¿Qué es lo que hicimos? Pues fíjense, empezamos. Claro, al principio, imagínense, íbamos a dar formación en soporte vital y a traer desfibriladores y algunos, hasta médicos, decían, están locos. ¿Cómo van a darle una máquina que da un calambrazo para que puedan matar a alguien? Bueno, pues fuimos capaces de cambiar las mentalidades de muchos de nuestros compañeros y empezamos con la formación en soporte vital básico para primeros intervinientes, a gente normales como ustedes, como nosotros, el acólito, el diputado de culto. Allí empezamos a formar a las hermandades y al principio llegábamos allí y nos miraban con caras raras, pero poquito a poco fuimos formando. Identificamos a los servicios sanitarios. En cada hermandad había muchos hermanos que al principio iban vestidos de nazareno y decían, pues fulanito, Ricardo, que va en el 4.º tramo es el médico. Y si se ponía alguien malo, pues iban a buscar a Ricardo, que le quitaban el capirote y la atendía allí. Pues empezamos a identificar a los sanitarios en las hermandades. Y empezamos a lo clave, a repartir desfibriladores. Y dijimos, bueno, ¿y esto cómo se paga? ¿Cómo va a pagar los desfibriladores? Pues se nos ocurrió que podíamos utilizar la solidaridad de alguna gente, y en este caso fueron nuestros grandes equipos, el Betis y el Sevilla. Dijeron, yo pongo el dinero, para que a las hermandades no les costase dinero, porque aquí el problema es, dice la hermandad, tú porque eres un desfibrilador, pero yo no tengo duro. Pues digo, no os preocupéis, esto no cuesta dinero, la formación la damos gratis, porque los profesionales sanitarios se implican para darla gratis. Los desfibriladores, ¿cómo los conseguimos? El Betis y el Sevilla. Los 3.000 euros que todos los años cuesta alquilarlos, los pagan el Betis y el Sevilla. Y conseguimos, en este tiempo, formar
a los primeros intervinientes, identificar a los sanitarios y darle los desfibriladores a todas las hermandades que quisieron ponerlo. Paco le gusta mucho que yo cuente esto, porque es verdad que cuando fuimos por las hermandades, una hermandad de mucho renombre nos dijo: nosotros no queremos desfibriladores, porque a nosotros nos protege el Señor. Y nosotros dijimos: con dos narices. Pues no pasó nada, hubo solo que dejar que pasase el tiempo. Y cuando pasó el tiempo, pues ya esa hermandad tiene 3 equipos médicos, nos piden desfibrilador para la iglesia, para los pasos. No hay más que dejar el tiempo y que desgraciadamente ocurre algo feo. Así que esto era cuestión de tiempo. Porque evidentemente poner desfibriladores, en la ingenuidad de algunos, pues un desfibrilador externo automatizado es un elemento muy seguro, de bajo coste, que es muy portátil y que además es muy fácil de utilizarlo. Cuando recibes una pequeña formación eres capaz de aplicarlo y por tanto tener unos magníficos resultados. Porque os estoy hablando que cuando una parada cardíaca se aplica a la desfibrilación externa automatizada, aumenta la supervivencia un 30%. Fíjense de lo que estamos hablando, que se van a salvar 3 personas más de cada 10. Eso es una bestialidad en medicina. Por tanto, fíjense, ¿qué lo hemos conseguido en estos 7 años de proyecto? Pues hemos formado a casi 8.000 personas en el seno de las hermandades. Hemos incorporado los desfibriladores en todos los cortejos. Y el año pasado, todos los pasos de Sevilla, en la Semana Mayor y en las vísperas, llevaron un desfibrilador en sus trabajaderas. Hemos puesto en marcha equipos sanitarios en todas las hermandades. El año pasado fueron, os lo contaré ahora, 68 cortejos de los 72 con equipos médicos. Esto era impensable hace 7 años. Hemos conseguido que se haga un registro de la actividad de lo que hacen los sanitarios. Hemos conseguido que haya un teléfono único para las hermandades, donde desde el 061 le respondemos directamente al sanitario que nos está llamando y le damos consejos de cómo tiene que hacer la actuación y cómo podemos ayudarlo desde el sistema público de salud. Hemos conseguido aumento de los recursos públicos. Hemos peleado mucho para que la Semana Santa tenga recursos públicos propios, que los jefes no lo tenían muy bien, pero al final han destinado más dinero para que pongamos más recursos para ayudar a los sanitarios de las hermandades. Y hemos conseguido además también reunirnos por 2 veces, este será el 3er año, en que todos los sanitarios nos reunamos en un congreso de sanitarios de hermandades y cofradías. Pues fíjense, ahí están los resultados. En formado, ya les he dicho, 8.000 formados en estos años. Cada vez hay más interés, incluso ya no solamente en Cuaresma, sino estamos preparando una formación para la semana que viene para una hermandad. Y ya continuamente estamos haciendo formaciones en soporte vital. Fíjense, en equipo sanitario, empezamos con 20 equipos y en este año hemos tenido 68 equipos sanitarios. Y aquí está la clave de todo esto, ¿vale? Uno dice, ¿en la Semana Santa qué pasa? Pues fíjense, en 2018 hubo 2 paradas cardíacas, en el 2019 hubo 1, en 2022 hubo 4 paradas cardíacas y en 2023 hubo 2. Pero fíjense que la clave está aquí abajo. Y como dirá mi amigo, nuestro presidente del Consejo de Cofradía, don Francisco Vélez, dice: es que la Semana Santa es más segura que en mi casa cualquier día. Y le digo, pues efectivamente que sí. Fíjense la supervivencia que tenemos en la Semana Santa. En el año 2022 hubo 4 paradas cardíacas. De ellas, 4 paradas cardíacas y 3 infartos. De las 4 paradas cardíacas, solamente se murió 1. Otros 3 están en su casa sin ningún tipo de secuela. Y eso se llama una supervivencia del 75%. No sé, ¿eso en algún sitio está escrito que haya supervivencia? Pero es que en el año 2023 hemos tenido 2 paradas cardíacas y los 2 están vivos. ¿Y saben por qué? Porque desde el primer momento les atendió un primer interviniente, un equipo sanitario, hubo un desfibrilador que se le puso en el mismo momento, sin que pasase el tiempo. ¿Acordabais de esa gráfica que os ponía de la cabeza conforme pasaban los minutos? Pues los primeros minutos hubo una primera intervención, hubo desfibrilador, llegó el equipo sanitario del 061 muy rápido. Pues estamos hablando de que aumentamos la supervivencia con respecto a lo que no dice ningún libro. ¿Y esto por qué es? Porque hemos hecho un esfuerzo comunitario para aumentar la supervivencia en la parada cardíaca. Ya no me queda mucho, ¿vale? ¿Qué nos queda por hacer? Pues todavía nos quedan muchas cosas por hacer. Nos quedan cosas por hacer. Fíjense, tenemos que seguir avanzando en la formación de primeros intervinientes. Las hermandades tienen, igual que tenemos que dar un paso en los colegios y formar a los niños en los colegios, que no terminan los políticos de ponerse de acuerdo,
¿vale? Pues en las hermandades es igual. Si congregamos a mucha gente, tienen muchas actividades, hacen muchas cosas juntos, las iglesias se llenan de gente, pues vamos a formar y seguir formando a gente. Tenemos que conseguir, y en eso estamos, en dotar a todos nuestros templos con un desfibrilador. El desfibrilador vale 800 euros, que es muy poco dinero. Vamos a ser capaces, ya hemos dado paso en la Basílica del Gran Poder, se ha hecho también la Colegiata del Salvador, también ya es templo cardio asegurado, la catedral lo va a ser en breve también. En fin, estamos avanzando para que todos los templos tengan un desfibrilador y además tengan formación para atender a las personas. Tenemos que trabajar por la prevención y la promoción de la salud en las propias hermandades. Tenemos que crear grupos de trabajo entre los profesionales y los sanitarios de las hermandades. Y me guardo para lo último lo que os compete a vosotros, que es el melón que todavía nadie ha querido abrir, que es que tenemos que plantear iniciativas de trabajo entre los colectivos de costaleros en Sevilla. ¿Por qué? Pues yo lo han contado muy bien el doctor Contreras y también un poco ha entrado Ricardo en eso. Fijaros, tenemos que sensibilizaros sobre la importancia de la prevención de los eventos cardiovasculares. Tenemos que trabajar, ¿vale?, sobre los factores de riesgo que son modificables. Eso no es más que tenemos que ser sensibles y conscientes del riesgo que estamos asumiendo. Tenemos que formar de forma masiva a todos los costaleros en soporte vital básico. Después al final es lamentarnos. Si hubiésemos sabido, si hubiésemos hecho, pues posiblemente tengamos que hacer un esfuerzo colectivo para que todos vosotros os forméis. Tenemos que trabajar en campañas voluntarias de salud, de riesgo cardiovascular. Y tendremos que mirar en el futuro, con esas pequeñas cosas que yo os decía, por un costal cardio asegurado. Tendremos que fomentar, como decía también Ricardo, fomentar el ejercicio físico continuo previo a la estación de penitencia. ¿Por qué? Porque, como decía, pues los factores cardiovasculares son los que se pueden modificar, podemos atajarlos sobre ellos. Y habrá un momento en el que haya que decir, este individuo que tiene un riesgo muy elevado, pues quizá no sea este su sitio ni su momento ya. Termino como empezaba mi presentación. Yo creo que las cosas más grandes y más importantes no existen sin las pequeñas e insignificantes. Y tenemos que dar paso, igual que lo hicimos, para concienciar a la sociedad en general, a las hermandades, en que era importante la aplicación, la formación y los desfibriladores. En vuestro caso, yo creo que tendremos que ser valientes y dar ese paso adelante y empezar a trabajar por la promoción de la salud y la prevención de eventos cardiovasculares. Así que, digo, esto lo decían mis compañeros previos, es una responsabilidad de todos, pero tiene que empezar por alguien y por esas pequeñas cosas. Yo creo que es el momento de que seamos capaces de empezar a caminar juntos para evitar estos eventos en vuestro colectivo. Así que muchas gracias por su atención. Lo que hasta ahora ellos han hecho es un esfuerzo en la presentación para el gran público, digamos, ¿no? Porque normalmente en los congresos médicos manejamos también muchas palabras técnicas, etcétera, de modo que es de agradecer. Y bueno, me ha sorprendido tu excelente papel de comunicador, no solamente por la charla tan perfecta que has dado. Y me he quedado con muchas de las cosas que has dicho, pero lo del costal cardio asegurado y Ricardo, trauma asegurado, también lo puedes incorporar, ¿no? Por Ricardo, pues me parece una cosa excelente. Bueno, tenemos aquí a mi derecha, que va a ser la última charla, al doctor Pérez Bernal. Bueno, el doctor Pérez Bernal es tremendamente conocido en Sevilla y lo voy a intentar resumir, aunque serían unos pocos de folio. Iba delante mía en el MIR del Rocío, es médico sevillano y cofrade, especialista en cuidados intensivos, 43 años en la UCI del Rocío, coordinador de trasplante de Sevilla durante 11 años, director general de trasplante del colegio actualmente, promotor incansable de donaciones de órganos. Gómez Pala lo definió como el hombre que ha derribado en Sevilla el muro del miedo a las donaciones de órganos, que es por lo que nos va a hablar. Ha sido nombrado médico ilustre por el Colegio de Médicos de Sevilla. En 2017 fue elegido como uno de los 25 embajadores de la medicina española por el Diario Médico. Y la medalla de Ciudad de Sevilla, la Gran Cruz del Médico Humanitario de Andalucía, la bandera de Andalucía, en fin, fue Rey Melchor la Cabalgata de los Reyes, y tiene un nombre en una calle alrededor del Hospital Universitario Virgen del Rocío. Y bueno, pues un montón de cosas, ¿eh? Es un gran comunicador también, y cuando tú quieras, Pepote. Bueno, a ver cómo comunico yo después de la lección que nos han dado nuestros compañeros previamente. En primer lugar, le quiero agradecer a Alejandro Ollero
la invitación y también felicitarte por el cartel y por el logotipo. Me ha encantado el cartel de Jesús García Osorno con las tres imágenes de los costaleros y después el logotipo de José Manuel Peña, como una ventana abierta a la ciudadanía para exponer los valores del mundo del costal. Me ha encantado. Yo voy a hablar de un tema único en España, es la única experiencia que se ha hecho en España, pero yo creo que los costaleros y el mundo del costal está salvando muchísimas vidas. Muchísimas vidas. Por eso le he puesto la solidaridad del mundo del costal y los trasplantes. Mira, yo me he llevado 43 años de médico en cuidados intensivos y he visto morir a mucha gente que no le ha llegado ese órgano o esa médula para salvarle la vida. Sabéis que los trasplantes lo hacemos en los hospitales a enfermos terminales. Eso es muy grande porque al cambiarle el órgano o la médula enferma por otra sana, la persona no se nos muere, vuelven a nacer. Pero lo más grande del tema es que esos órganos o esa médula no se puede comprar en la farmacia, o esa sangre que transfundimos, no la tiene que donar alguien. Eso es muy grande, son los donantes. ¿Qué pasaba en Sevilla? Pues en Sevilla no había donantes. Donantes de sangre muy poco y donantes de órganos, por supuesto, casi ninguno. Los años 90 eran testimoniales los trasplantes que hacíamos y yo los veía morir en la UCI, sin llegarle esa oportunidad. Después tuve el honor de llevar en la UCI a los posoperatorios de los trasplantados. O sea, veía cómo las personas resucitan y vuelven a tener una calidad de vida tremenda. ¿Qué pasaba en Sevilla o en la mitad de Andalucía? Que no había donaciones. ¿Por qué? Pues por el culto a la muerte ancestral o por supersticiones, por miedos, muchas veces con falsa base religiosa. Y yo que me he crecido en el mundo del costal desde muy cerquita, porque nací en la Puerto Osario, mis tíos tenían tiendas donde le daba de comer a los costaleros, en la fábrica de harina de la Puerto Osario se reunían los capataces clásicos, y yo veía las igualadas, todos los chavales veíamos las igualadas en Santa Catalina, San Román, Carmen Benítez. Yo dije, en los trasplantes, en las donaciones de órganos, quien decide son los sentimientos. Yo voy a sacar el tema a la calle y desde luego me voy a meter en el mundo cofrade. ¿Y por dónde empiezo? Por el mundo del costal, que yo creo que sois el colectivo más solidario del mundo cofrade y lo defiendo donde sea. Tuve que buscarme mucha ayuda, porque el tema era tabú en nuestra tierra, tabú, y se nos moría la gente. El primero, don Carlos Amigo, hablé con él. Por los años 90 ya él estaba metido en el tema y le pedí que bautizara a esta niña, que yo soy su padrino, a Beatriz. Su madre trasplantada 2 veces de hígado, nació después la chiquilla. El hombre se enganchó con el tema e hizo esa carta pastoral pionera en la iglesia, pionera. Nadie había hasta entonces hablado de este tema. No te lleves al cielo lo que necesitamos aquí. Nos hizo ver que al cielo va el alma, al cuerpo lo quemamos. Entonces también me busqué la ayuda del mundo cofrade. Ahí está Manolo Román, presidente del Consejo de Cofradía, y en el 2005 me fui con los presidentes de las 4 asociaciones de trasplantados que yo he participado en fundar a 3, de hígado, pulmón, riñón y corazón, y firmamos un acuerdo de colaboración. Eso nos abrió las puertas entre el cardenal y el Consejo, nos abrió las puertas del mundo cofrade. Actualmente el arzobispo, bueno, le pedía otra carta pastoral y fijaros, ahí lo tenéis, enseñando su tarjeta de donante, ¿no? La donación de órganos, un acto de amor. Y así lo defiende el Papa Francisco, un acto sublime de amor al prójimo. Yo hablo de solidaridad, pero los cristianos le llamamos la solidaridad amor al prójimo. Entonces empezamos con el mundo cofrade, pero la punta de lanza fue el mundo del costal. Fijaros que en el año 2001 ya hicimos a la Virgen de la Esperanza Macarena patrona de la Asociación Andaluza de Trasplantados de Hígado, y todo a través de un costalero. Y si os fijáis, cada vez que sale la Virgen, lleva a su derecha un cirio dedicado a los donantes de órganos que pone esperanza de vida. El Cristo de la Sed lo hicimos patronos de los enfermos renales. Una persona que no orina no puede beber, pasa muchísima sed. La Virgen de la Estrella, patrona de la Asociación de Trasplantados de Corazón de Andalucía. ¿Por qué? Porque a un capataz, que después os lo presentaré, lo trasplantamos de corazón. Y nos hicimos todos hermanos de la Estrella también, ¿no? Y lo más grande de todo es Angustia de los Gitanos, que salió el otro día, patrona de los donantes de órganos de Sevilla. Gitano y donación de órganos, fijaros.
con el culto hacia la muerte que tiene el gitano, es que, bueno, pero son la gente más generosa del mundo y lo están demostrando continuamente. Y después, en el mundo del costal, tanto costaleros como capataces hemos tenido donantes de órganos, trasplantados. Fijaros, en capataces donantes de órganos. Si aquí hay capataces como Alejandro, se acordará de Paco Mundi, de San Esteban, que aunque sufrió un accidente de tráfico, estos señores del 061 lo llevaron al hospital y salvó muchas vidas. Se fue al cielo salvando vidas, Paco Mundi. Después hemos tenido a Julio el Sangre de San Benito y el más reciente, Óscar García Torres, costalero de San Gonzalo, que tras un ensayo tuvo un infarto en casa, murió y fue donante. Además, era capataz de Veracruz de Algaba. Y dentro del mundo del... Creo que he puesto aquí... Mira, este es el hijo de Óscar, en San Gonzalo. Este año, a los pocos días de morir el padre, que fue tras un ensayo en San Gonzalo de la Virgen de la Salud, ahí está toda la familia encendiendo ese cirio dedicado a los donantes de órganos. De entre las personas trasplantadas del mundo del costal, el pionero fue el niño. José Manuel Fernández, el niño de San Esteban, lleva 30 años trasplantado de riñón, 30 años. Y quiero deciros que en el 1987 se hizo el Consejo de Cofradía el primer reconocimiento a los costaleros. Y ahí se le descubrió la enfermedad. Tenía la tensión por las nubes, le hicieron un análisis, hombre, tiene una insuficiencia renal. Dejó de salir de debajo del paso, salió de negro y de contraguía, y ya después, una vez trasplantado, ha estado 12 años sacando a San Esteban. Y José Manuel Fernández, el niño, sigue con nosotros. Javier Medina, el Kiki, bueno, aquí os lo pongo ahora. Os voy a poner fotos de ellos, pero quiero deciros que Ángel Jesús Muriel, capataz de Veracruz de Utrera, su mujer fue la que le dio el riñón. Donante vivo, ¿no? Mirad, este es Óscar. Aquí tenéis al niño, que vino conmigo el otro día a la Hermandad del Silencio de Écija, a dar una mesa redonda. 30 años trasplantado de riñón. Y el Kiki, Javier Medina, trasplantado de corazón en el año 2002. Gracias a... Estaba con Pepe Luna en La Estrella y en Las 7 Palabras, yo qué sé, el Corazón de Jesús de Nervión. Después del trasplante, esta foto se la hice yo por la calle Arfe llevando a la Virgen de la Estrella. Bueno, decía que él iba siempre vestido de negro porque por su donante fallecido. Fijaros la categoría de este hombre, que me metió más todavía en el mundo del costal. Y Paco Bueno, ¿quién no conoce a Paco Bueno del equipo de Ismael Vargas? Sale de contraguía, sobre todo en el Cachorro. Por supuesto, el día que lo trasplantamos de corazón, que fue en el 2014, esa es la foto en mi UCI, bueno, llamé al hermano mayor y allí estaban, ¿no? El mundo del costal se vuelca con los compañeros, siempre se han volcado. Y mirad, este señor, ¿quién no conoce a Alberto Gallar de capataz de la Virgen de las Angustias? Tantísimos años, igual que el padre, ¿no? La de levantar dedicada a los donantes de órganos, que le ha dado a la patrona de los donantes en la campana, cuando lo está transmitiendo todo el mundo. ¿Y quién iba a decir que años después a él le ha tocado un trasplante de riñón? Esa foto se la hice en la Hermandad de Pino Montano hace muy pocos días y me estuvo animando a este bombero de Sevilla, a Paco Neira, que necesita está en lista de espera de un trasplante de riñón. O sea que esto nos puede tocar a todos, pero anécdota, mira, de costalero os puedo contar de todo. Donantes vivos. ¿Quién no conoce al nene? El nene es José Antonio López Castañeda de San Gonzalo, de la última trabajadera de los ratoncillos, dice, de la Virgen de la Salud. Bueno, pues le dio un riñón a una vecina suya. El tío tiene 2 hijas, una mujer preciosa, y no podía aguantar la solidaridad del costalero, que su vecina estuviera viviendo con un riñón artificial. Se lo dijo y lo cumplió. Por supuesto, al día siguiente de la operación, de la donación, allí estaba Garduño, yo lo llamé, y bueno, al hermano mayor de entonces, Hernández, y apoyando a este tío con un corazón grandísimo. Era víspera de Semana Santa y le dijo Garduño: tú este año no te metes debajo, pero vas a ir de negro. Desde entonces ha ido de negro, siempre ayudando. Y este hombre que, bueno, Salvi le decimos, ¿no? Costalero de la Esperanza de la Trinidad, de Alcosa, le dio un riñón a su esposa. Le dio un riñón, igual que un costalero de Rota,
José Ignacio le dio un riñón a su hijo. Donantes vivos. El mundo del costal, sigo afirmando que es el más solidario dentro del mundo cofrade. Costaleros fallecidos, bueno, hemos tenido muchos que han sido donantes de órganos. Jerónimo Herrera de Veracruz de la Algaba, Juan García de Pasión, de la Estrella, del Rosario de Santiponce, Gume del Cerro y de miles ha sacado muchas cofradías, el Gume Delgado, ¿no? Y Domingo Anarte de Redención y de los Gitanos, Juan Romero de San Roque, quizás sea el más reciente que yo he conocido, un hombre grandísimo de los equipos de intervención inmediata de la Guardia Civil. Bueno, pues se nos fue y fue donante de órganos. No lo dudan. El mundo del costal, cuando toca esas circunstancias tan especiales de muerte cerebral en una UCI, la familia no lo duda. El mundo del costal es tremendamente solidario. Y después de trasplantado no me puedo... Mira, Carlos Monge el que nos metió en la Macarena. Nos trasplantamos de hígado por un virus de hepatitis C, el corriente de la primera trabajadera, de la primera cuadrilla de hermanos costaleros. El que nos metió en el mundo de la charla a los costaleros, pero os digo una cosa, se empeñó después del trasplante, que tiene una herida, el trasplante de hígado tiene una herida gigantesca, en forma de Y, se metió debajo del costal después, se lo dijimos, no te metas, hernia. Yo recomiendo que nadie que tenga una cicatriz se meta debajo, se hernió. Y esa hernia dio más lata que el trasplante. Yo a los capataces os diría eso, que vigilaseis a la gente que tienen hernia. Este joven, por ejemplo, Alberto, trasplantado de córnea, costalero de la Macarena. Él dice, bueno, por culpa de un herpes que le salió en la parte alta de la cara, ¿no? Tenemos así costaleros trasplantados, pero sobre todo esta invitación que me hizo Alejandro Lledo me ha servido para hacer una lista tremenda de charlas que he dado a los costaleros, fijaros. 55 charlas. ¿Qué es lo que hacemos? Me invitan antes de un ensayo y me llevo yo a donantes y trasplantados cofrades. Y durante 10 minutos, para no estorbaros, le hablamos de lo que significa esto, la solidaridad que salva vidas con las donaciones de órganos, de sangre y de médula. Después le damos una tarjeta de donante y le hacemos una foto. Todas las fotos que os voy a poner ahora, que son muchas, muy rápido, todos están enseñando su tarjeta de donante. Únicamente en una ocasión, mira, aquí está la lista, en una ocasión fue el mismo martes santo antes de salir, en la casa de Pilato, porque allí estaba, en San Esteban, José Manuel Fernández Niño, de capataz, trasplantado de riñón, Carlos Urbano, trasplantado de corazón, costalero, y Eva, una joven trasplantada de hígado que después ha sido madre. Entonces, la única charla, y fue la primera. Yo pensaba que la Macarena había sido la primera, pero no, fue en el 2005, me ha servido para recordarlo, 2005. La primera charla costalero fue en San Esteban. Bueno, aquí se ve muy mal, San Esteban, perdona, la Macarena en el 2006, antes de un ensayo, la basílica llena de noche, y con Antonio Santiago, todo su equipo, varias personas trasplantadas. Mira, después, para que veáis la fuerza de los pueblos, los pueblos tienen una Semana Santa impresionante, que yo he ido descubriendo a lo largo de muchos años, impresionante. Y el gran poder de Tosina, 2007, Nuestro Padre Jesús de Estepa, 2008, y ya después ahí empezamos ya en Sevilla, en plan fuerte, la Hermandad del Sol, todos los años, con José Manuel Palomo, todos los años. Y bueno, y cada cofradía que saca Palomo, pues allí nos lleva, antes de un ensayo. Esto es del año 2008, no se ve muy bien, y además otra cosa, en la tarjeta de relevos siempre pone la foto que nos hacemos con la tarjeta de donante, y recuerda que hay que hacerse donante, Costalero Solidario de la Hermandad del Sol, ¿veis? De fondo, ahí estamos con la tarjeta de donante, y bueno, la familia Ariza, Soledad de San Lorenzo, aquí veis, no se ve muy bien, pero aquí veis a Rafael Ariza y Pepe Ariza, aquí la generación anterior, llevándonos todos con su tarjeta de donante, año 2008, hace ya 15 años, y bueno, en la Mortaja, Antonio Santiago, Ernesto Sanguino, todas sus cofradías me han llevado, y han sacado muchas, han sacado muchas, La Estrella, bueno, Vizcaya, nos ha llevado a Montesión, a todas las que saca. Y aquí veis la O, con los Ariza también, la Redención, bueno, no quiero cansar, Veracruz con Julián,
Bueno, el Baratillo también con Julián, Montesión con Vizcaya, la Candelaria con los Gallardos, se ve muy mal, pero antes de ayer, sacaron a la Angustia de los Gitanos por la calle, aquí están Gallardo y su hermano, y así todas. El Dulce Nombre, os podía poner muchas, la Iniesta, también con los Areiza, pero aquí ya la siguiente generación. Todos continúan con esa tradición, ya se ha convertido en una tradición. Bueno, el Carmen de Santo Ángel, aquello es multitudinario, con Palomo, San Benito, Carmona, la Virgen de Gracia. Vaya categoría que tienen sus capataces y costaleros. Bueno, en la Coronación de la Paz, con Ernesto Sanguino, como veis, multitudinario. Siempre antes de un ensayo, Veracruz de Albaida siempre, pero aquí me quiero parar, Angustia de los Gitanos, patrona de los donantes. Y ellos, orgullosos de ser los costaleros de la Virgen, patrona de los donantes de órganos. El otro día lo demostraron una vez más. Como sabéis, la Virgen siempre lleva, desde el año 2010, un cirio en su candelería que pone lágrimas de vida. Aquí está. Esta foto es del otro día, es del viernes. Lágrimas de vida, dedicada a los donantes de órganos. ¿Y quién lo pone allí? Hacemos por la noche, en la intimidad, un acto. Me llevé a 6 madres de jóvenes donantes de órganos. Aquello fue emocionante porque le hago hablar, bueno, y rodeado de un grupo de trasplantados, siempre actos emocionantes. La última charla costalera ha sido el lunes pasado a los de la Virgen de la Sierra con Palomo, que desde el 2010, todos los años, todos los años, ahí están con su tarjeta de donante y aquí está Palomo haciendo la igualdad y ya termino. Mira, fotos de capataces con su tarjeta de donante, todas las que queráis. Y ya termino con algunas anécdotas. Por ejemplo, la Hermandad del Sol, ya en el 2008, me nombraron costalero predilecto. Bueno, un invento con su martillo, pero que me llena de orgullo, ¿no? La Macarena me entregaron el costal de plata en el 2010. Aquí lo veis con el equipo de Antonio Santiago, que ahora ya nos saca a la Virgen. Y también, para terminar, algunas fotos he llevado costaleros al hospital. La primera vez fue en el 2001, porque este joven, un caso muy complicado, José Manuel Camacho de San Lucas de Barrameda, un trasplante de hígado muy complicado y se nos cronificó en la UCI, llevaba 2 meses, llegaba la Cuaresma, hablé con la hermandad y se plantó allí un autobús con costaleros y otro autobús con la banda de música que se pusieron a tocar desde San Lucas de Barrameda, se pusieron a tocar abajo y el hombre lloraba y salió el tío. Costaleros del Sol, aquí lo veis en el hospital infantil, en oncología pediátrica. Me llevé, le dije, llevaros también algunos músicos del Sol para que se pongan los cascos los niños, las espadas. Bueno, disfrutaron. Ahí están los costaleros y termino ya con esta imagen de un costalero emocionado con una niña que veis que está en oncología pediátrica después de la quimio, que decía que ella le rezaba a la Virgen todos los días y era cofrade. Y bueno, ese costalero y todos nosotros nos emocionamos. Termino con esto. A la hora de poner el brazo para donar sangre, los costaleros son los primeros. Los costaleros son los primeros. Así que os doy las gracias por vuestra atención. Espero no haberos aburrido mucho. Tremenda fuerza combativa tienes, hijo. Váyatela, aprendí de ti desde el mayor y ahora no veas. Una idea clara, preconcebida hace mucho tiempo y un desarrollo espectacular, espectacular. Bueno, pues esto es todo por nuestra parte. Esperemos haberos provocado preguntas, ¿no? Y romper el fuego, por favor, porque yo creo que en cada una de las presentaciones, que para mí han sido muy interesantes, que espero que para vosotros pues os hayan provocado algún tipo de comentario, pregunta, análisis o lo que queráis, ¿vale? Alejandro. Doctor Bernardino, ¿no? Cualquiera de ustedes, hasta que está sentado ahí delante, mi amigo Paco Bonilla, hombre. Yo tengo, el año pasado, antes de salir, justamente una semana antes, un costalero cogió un saco de leña de 50 kilos, porque se dedicaba a hacer pasteles, y cogió una hernia abdominal. Pero él está convencido de que puede volver a salir. Yo he tenido indagado y hay otros que me dicen que no me decía. ¿Cuál es su opinión?
Yo he tocado el tema. Ha tocado el tema. Te respondo, no debe de salir. Porque sabéis que con una operación hay que cortar masa muscular, no solamente la piel, que es lo que se ve. Entonces, el esfuerzo que hace que esos puntos internos se suelte alguno. Y entonces aparece una hernia. Aparece. Yo no lo recomiendo. ¿Definitivamente no puede salir? Si sale, tiene que ser súper fajado y sabiendo a lo que se expone. Hay que decírselo. Tú tienes una operación, lo recomendable es que no hagas estos esfuerzos. Puede demostrar su devoción de otra forma. Esa es mi opinión. No sé vosotros qué opináis. Ricardo, ¿tú qué opinas? No debe salir, evidentemente. Contraindicaciones absolutas existen muy pocas, ¿no? Nadie le va a prohibir que salga si él quiere salir, pero evidentemente no es nada recomendable. A la hora de hacer el esfuerzo de costalero, especialmente en las levantadas, ¿vale? Sobre todo, lo que los modernos hoy día llaman trabajar el core, es decir, fomentar la funcionalidad de la musculatura abdominal y lumbar, ¿vale? A la hora de hacer la levantada, la prensa abdominal, es decir, la contracción que tenemos que hacer con la musculatura del vientre para poder hacer el esfuerzo, que va lógicamente acompasado también con la musculatura lumbar, pues es enorme. Eso aumenta mucho la presión intraabdominal, es decir, aumenta mucho la presión que se produce dentro de la barriga, para entendernos, ¿vale? Y eso puede hacer que haya alguna dehiscencia de la cicatriz de la reparación quirúrgica y vuelva a recidivar la hernia. Entonces no es nada recomendable que lo haga, por mucha faja que lleve. La faja es un elemento protector externo, pero si nuestra musculatura no está en condiciones, en absoluto debe hacer ese esfuerzo, claro. Ahí. Ahora, después vas tú, ¿vale? Si no te importa. Bueno, ella primero. Venga. Al doctor Pérez, que ¿dónde se puede hacer donante de sangre y de órganos? ¿Que cómo se puede hacer? Mira, es muy fácil. Te hago la tarjeta ahora mismo. Esta tarjeta que yo te voy a dar después no tiene valor legal ninguno. Es una excusa para hablar en casa del tema. Para decirle yo a Pilar, a mi mujer, decirle a mis 2 hijos, mira, si yo muero un día puedo salvar una vida, tú di que sí. Es la excusa para hablar en casa, pero no hay ni que rellenarla ni llevarla encima. Y después, donante de sangre, únicamente hay que tener un corazón muy grande y cuando cumplas 18 años, pues ir a donar sangre y sabe que vas a salvar una vida que nunca vas a conocer. Porque en los hospitales necesitamos mucha sangre, no podemos hacer nada sin donantes de sangre. Entonces, es un pinchacito, como el de un análisis. Y por un ratito que pierde donando una bolsita de sangre, salvas una vida. Y la sensación que tú vas a tener cuando salgas de allí, igual que tienen todos los costaleros cuando van, dice, no me ha supuesto ningún esfuerzo y sin embargo voy a salvar una vida. Vale, gracias. Únicamente hay que tener un corazón muy grande y ser muy generoso, como el mundo del costal. Ahí al fondo, sí. Buenos días, muchas gracias ante todo por su brillante exposición. Nosotros venimos desde una tierra hermana cercana que es Badajoz. Entonces, lógicamente, con todo lo que ustedes acaban de decir, todas esas medidas, sobre todo el 061, ¿no? O el CECO o el 112, no sé, aquí le llamamos 112, yo creo que aquí es 061. Sí, 061. Vale, pues entonces sería, bueno, lógicamente, Champions League, como decimos, nosotros jugamos todavía en segunda y vamos a intentar, en nuestra medida de lo posible, nosotros somos una asociación de costaleros y gobernamos allí aproximadamente de 300 a 500 personas, pero no son todas las hermandades, solo 4. Entonces, con permiso de ustedes, sin querer aburrirle, quería decir 3 cositas en referencia a todas las exposiciones. La última, por supuesto, yo me gustaría llevarme una tarjeta de esa, que os digo la más importante porque esa esperanza, y poder hacer lo mismo. Yo no sé si aquello depende del SES, probablemente, como está ahora todo tan repartido, o del SAS, pero que bueno, que nosotros allí pudiéramos hacer, porque no creo que la haya, y ser nuestra asociación una de las que impulse esa donación allí en Badajoz, para que la gente y los costaleros, efectivamente, los nuestros y los demás, de las demás hermandades, pues podamos ser partícipes, porque me parece una idea brillantísima y querríamos ser partícipes, si pudiéramos. Okay. Durante la primera parte,
Nosotros estamos haciendo desde hace 2 años un estudio pionero, porque allí hay una base aérea y entonces el Colegio de Fisioterapeutas inició una tesis, uno de sus miembros con la Universidad de Extremadura, inició una tesis a los pilotos yo he cogido las cosas técnicas para no meter la pata, una medición del sistema nervioso autonómico, ¿no? Entonces, nosotros estamos haciendo un estudio midiendo variables psicofisiológicas relacionadas con el estrés. En definitiva, antes de salir de costalero hemos estado yo creo que la primera vez fue 90, la segunda vez 130, y hemos hecho unas pruebas, lógicamente no con un paso, lo hemos hecho en un gimnasio, en acciones de levantada, acciones de arriar, las hemos hecho en Badajoz. Está en proceso, y luego después hemos llevado un aparato para medir la variabilidad del ritmo cardíaco dentro de los pasos, en estaciones de penitencia, tanto en el Cristo como en el Palio. No sé los estudios, no sé la definición del estudio porque todavía no lo ha dado el Colegio de Físicos, pero que lo llevamos haciendo 2 años y que vamos a intentar seguir. Y luego la tercera parte, ya termino, que esta exposición me siento que no haya más compañeros costaleros porque sería, yo creo que de las charlas más interesantes del Congreso, en el que deberíamos de haber estado muchos más. Pero la pescadilla que se muerde la cola, nosotros nos dan ustedes las charlas de todas esas previsiones de desfibriladores, sobre todo en el 061, pero claro, eso había que dárselo a las hermandades, decirle, estos costaleros ya con 40 años deberían de llevar un certificado médico, yo aseguro que debería de ser así todo, así habrá más hueco a lo mejor, pero ¿quién le pone el cascabel al gato? ¿Cómo le dices tú a un tío con 40 años, mira, que no traiga un certificado en regla, que ya no puede salir? Lo mismo que al de la hernia que ha preguntado Alejandro, ¿cómo le dice? ¿Quién le dice que no puede salir? Muchas gracias. ¿Cómo es tu nombre, perdón? Ricardo, me llamo Ricardo. ¿Ricardo qué? Ricardo Becerra. ¿Becerra? Sí, Becerra. Sí. Becerra. Ahora después hablamos nosotros de este tema y presidente concretamos algo. De la Asociación de Costaleros de Badajoz. Sí, claro. Sí, Ricardo, en primer lugar, ustedes no sois de segunda, ¿eh? Me parece que estáis bastante más cerca de la Champions. La inquietud que estáis teniendo, vais por el buen camino, absolutamente bien. Y me llama mucho la atención lo que habéis conseguido en poco tiempo. Me parece que es insólito que estéis tan concienciados en vuestro grupo y que es un ejemplo para muchas ciudades y para muchos consejos. Yo te decía al principio en mi ponencia que la responsabilidad es de todos, pero cada parte tiene que empujar lo suyo. Ustedes habéis empezado por la base. Sois los costaleros, lo que le estáis pidiendo a la respectiva hermandad, a los respectivos consejos de hermandades, lo que seáis. Pero ese primer escalón es absolutamente necesario. Pero es que después van los capataces. Los capataces no pueden mirar, yo les enseño el arte técnico de llevar un paso, no. El capataz, como estaba aquí, me ha dado pena que no estuvieras todavía, Alejandro, porque yo le he querido dar responsabilidad también al capataz en la salud física y mental de los costaleros. En ese punto no es enseñarles el arte de llevar los pasos, es mucho más. Y el mucho más implica también la condición física, que no os oculten lesiones, que os estén informados, que ellos mismos se tienen que evaluar, porque si no tenemos esos 2 escalones no podemos llegar al tercero, la hermandad. La hermandad tiene que ser responsable también de todos ustedes. Y por último, el Consejo de Cofradía no puede decir, este no es mi problema. Claro que es el problema de los 4 escalones. Y yo te felicito por lo que habéis conseguido, de verdad. Y por último, lo único que discrepo de los componentes de la mesa, que mi amigo Ricardo dice, no se le puede decir a nadie que no salga. Yo creo que llegará el día que sí se le tenga que decir. Claro. No me limito a decirle, no es recomendable. Llega un momento que si tú estás viendo que tiene un peligro cierto de que pase algo, la hermandad, el capataz, debe decirle a este hermano, a este costalero, mira hijo, ya ha pasado el momento, si es una cosa pasajera te puedes recuperar, tenemos ejemplos aquí de trasplantados que han vuelto al costal, pero llegará un momento en que, aunque no lo veamos de este año, del año que viene a lo mejor, eso tendrá que llegar, porque la sociedad cada vez tiene que ser más responsable. Y enhorabuena, Voy a intervenir un segundo. Mira, por ejemplo, un costalero hipertenso. El esfuerzo, aunque tú estés tomando pastillas y tengas la tensión más o menos controlada, el esfuerzo que hacéis, eso te sube la tensión. Yo recuerdo un costalero que me ingresó en la UCI con un aneurisma de aorta. Eso es que se rompe la pared de la aorta. Estaba en un ensayo, ay, me duele la espalda, la hernia de disco,
pensaba que era un lumbago provocado por una hernia de disco. Como no se quitaba del esfuerzo, bueno, fue a la urgencia, le hicimos un TAC y tenía la arteria aorta principal del cuerpo rota. Se podía haber quedado allí en el sitio. Entonces, ¿una persona hipertensa se puede meter debajo del paso? Yo creo que no, que llega un momento, como dice el doctor Contreras, que hay que decir que no, igual que la edad. Es que hacéis un esfuerzo impresionante y además con esas chicotas tan largas, con esas marchas tan largas, el esfuerzo es acumulado. Las lesiones que ve Ricardo Mena son tremendas, son tremendas. A mí me pasó con la Federación de Boxeo una promesa en Utrera y una estenosis mitral y bueno, comuniqué que aquello no podía seguir adelante, ¿no? Yo creo que es un tema. ¿Tú querías comentar, Jamás? Sí, nada, simplemente yo quería, igual que decía el doctor Contreras, felicitaros por el trabajo que estáis haciendo. No es fácil concienciar desde la base. En nuestro caso fue la administración pública la que salió a plantear el proyecto y en vuestro caso pues tiene mucho más mérito porque sale desde abajo y esa transformación que hay que hacer es mucho más sencilla cuando la hacéis desde abajo porque tiene que contagiar a los capataces, a la hermandad y al consejo. Nosotros aquí fue más sencillo porque era la administración la que daba el paso adelante. Y por último lo único que quería ofrecerte es que tienes nuestra colaboración para lo que necesitéis para poner en marcha el proyecto, pues nos tienes a nosotros, al servicio de emergencia, para echaros una mano en lo que os haga falta, porque creo que iniciativas como esta al final iremos contagiando y los resultados pues cambiarán en concentraciones de mucha gente como la que están alrededor de nuestra Semana Santa y especialmente de lo que hablamos hoy, de los costaleros. Sí, responder. No. Un caso práctico, hace 2 años, el Jueves Santo, en medio de un sitio no había carrera oficial, pero sí una plaza boca que había 3 hermandades pasando prácticamente una detrás de otra, desgraciadamente falleció, y no fue una persona del público, pero falleció quizás porque los medios asistenciales no fueron capaces de llegar al sitio. No había desfibriladores en los pasos, no existen bajados desfibriladores en los pasos. Ahora, nosotros vamos a intentar plantear con su ayuda o con la que sea, que hay que hablar con quien sea, para que es verdad, esa formación me ha parecido interesantísima, de que pudiéramos asistir y de que el personal sanitario que profesiona, o de los otros, que llevo yo también dentro, por lo demás de posterior también somos capataces, pudiéramos estar formados. Es que es el uso que creo que debíamos de ir, porque es que podemos saber estudiar. Mira, fíjate, para reforzar este tema, una experiencia personal con los desfibriladores. Mi sobrina, con 39 años, cae fulminante en la hora de la cena en su casa. El marido, antes de empezar a reanimar, llama al 061, llama al 112 y empezó a reanimar. O sea, fue alguien ajeno. Empezó a darle masaje. Llegó al momento un coche de la policía local de Bormujo que llevaba un desfibrilador. Y ese desfibrilador de la policía local de Bormujo le salvó la vida. Ya llegó después el 061, la llevó al hospital y ha salido sin secuelas. Ha salido sin secuelas. Después de estar un mes en el hospital que pensábamos que había quedado en muerte cerebral. Para que vea lo del desfibrilador. Y entrenar a personas, que tampoco es tan difícil, como dice José María Villadiego. Os entrena y es muy fácil. Una experiencia personal que gracias a Dios salió bien. No sé si se hubiera salvado, pero a lo mejor está en ese 75% o en ese 70% de esperanza. Paco. Sí. Pero no es solamente que te formen a ti, no es solamente que te formen a ti, es que cualquiera de los que están ahí en la mesa, son médicos. Y están viendo la Semana Santa cualquier día de los que hay. Y ellos, o cualquiera de los que hay allí, saben que debajo de cada paso que va en Semana Santa, debajo de cada paso va un desfibrilador. Lo saben. Y entonces, si lo saben y lo dicen, pues ellos empiezan a decir, oye, acércate al paso al más cercano y tráete el desfibrilador. Y ellos empiezan a reanimarlo y traen el desfibrilador mientras que llegan el equipo sanitario. Eso es. ¿Alguna otra intervención? Buenas tardes. Muchísimas gracias, de verdad. Me llamo Antonio, costalero de Sevilla normal y corriente, y donante de órganos y de sangre. Desde aquí animo al que todavía no lo sea, que se apunte al carro, porque es la mejor chicota que podemos dar en nuestra vida. Eso para empezar.
Muchas veces vamos a muchas mesas redondas de grandes capataces, de compañeros, de temas de música, de orfebrería y demás, y les puedo asegurar que en esta de hoy he aprendido muchísimo más que en todas las que a lo mejor he estado con otros temas, ¿no? Y se nos escapa quizá algo tan importante como nuestra prevención de la salud, ¿no? Como decía nuestro doctor, que cuánto vale nuestra vida y muchas veces no nos paramos a pensar lo que vale. Entonces, yo quería decir con esto que ayer tuvimos una mesa redonda con capataces y demás, y les expuse a ellos el nuevo boom que hay hoy, ¿no? Hoy en Sevilla, no sé si ustedes sabrán que cuesta muchísimo entrar a formar parte de una cuadrilla. En la época donde yo entré, que era a principios de los 90, era mucho más sencillo, éramos muy jóvenes, se entraba muy joven, con lo cual posiblemente con pocas patologías encima. Ahora se está entrando a formar parte de cuadrillas incluso con 50 años. Así, es así. Entonces, yo venía a exponer simplemente a que esto es un problema que va a ir a más, porque el costalero actual que quiere sacar un cierto paso y se lleva 10 años, 12 años, 14 años en la lista de espera, uno año tras otro, tal, hasta que consigue entrar, ese hombre ya no se va ni con agua caliente. Es decir, va a estirar todo lo que pueda esa estancia en la cuadrilla hasta que su cuerpo aguante o hasta que algún capataz, si es que queda algún capataz valiente en Sevilla, lo eche. Pero difícilmente hoy se prescinde de la gente, ¿no? Entonces yo venía simplemente a exponerles a ustedes que hay que hacer un hincapié en las propias hermandades, en el Consejo General, como ha dicho el doctor Contreras, para que no nos pillemos los dedos en que una persona con un colesterol alto no se siente, o con un glaucoma. Yo me dedico a la oftalmología, no tiene nada que ver, ¿no? Pero son patologías invisibles donde no te sientes tú nada, pero sí es verdad que a lo mejor una persona con 50 años debajo de un paso un domingo de Ramos cogiendo una calle dura puede estar rozando unas líneas rojas importantes, ¿no? Entonces, por aquí simplemente eso, darles el agradecimiento, pero machacar a las hermandades para que seamos conscientes de que hay gente que alarga demasiado su estancia debajo de los pasos y cada vez nos vamos a encontrar con más problemas, porque antes se entraba con un papel firmado por tu padre porque no habías cumplido la mayoría de edad, pero hoy es muy raro ver a un chaval con 18 años estrenarse debajo de un paso. Y sin embargo hay gente que se estrena con 30, con 35, con una vida sedentaria, etcétera, etcétera, ¿no? Gracias por tu aportación, qué interesante. El gran problema es que el costalero no le va a decir la verdad al capataz. Lo va a ocultar todas las goteras que tenga. Lo va a ocultar. Y después, si tú pones un examen médico voluntario en la hermandad, este capataz lo puede proponer y hacer un chequeo. Nadie se va a presentar. Ese es el gran problema. Es que no puede ser voluntario. Es que no puede ser voluntario. Es que nos tenemos todos que concienciar que si queremos hacer las cosas bien, esto no puede ser, hombre, este hombre se cuida. No, me lo tiene que demostrar. Y yo quisiera hacer una referencia, a lo mejor no es del mundo sanitario, pero me voy a atrever. Antiguamente las cuadrillas eran mucho menos numerosas y el andar de los pasos era totalmente distinto al de hoy. En hermandades periféricas se hacía un recorrido que venían de lejos muchas veces al paso y en determinados sitios pues uno se lucía, que es totalmente legítimo y un orgullo para la hermandad. Hoy día las cuadrillas están superdotadas en números, pero los relevos son más cortos, pero se les exige mucho más esfuerzo, porque ya no hay tramos fáciles, ya en cada momento hay que lucirse, hay que hacer levantada de este tipo, levantada del otro, a pulso mediado, aliviado. Entonces yo creo que eso es algo que también tiene que venir de la autoridad del capataz, porque es el que tiene que decirle a la hermandad, yo no quiero tener tantos costaleros, yo quiero tener los justos, y tiene que ser racional la forma de andar, porque no es normal que hermandades, sobre todo que tienen un recorrido en periferia que se pueden llevar 10-12 horas, se les someta a cada hora un esfuerzo intensísimo. Y eso es lo que hace que haya que tomarse estos problemas con seriedad. La buena voluntad, a todos nos cuesta mucho trabajo. Yo en mi hermandad de los estudiantes he tenido que decirle a algún hermano, ya no puede salir, pero porque era consciente como médico de que tenía patologías.
Y eso debía de haber salido del capataz, aconsejarle primero. Pero la buena voluntad todos la tenemos, pero yo creo que hay que poner un pasito más, que es el compromiso con los costaleros y la propia hermandad la que debe tener en cuenta esto, ¿no? Yo me reitero en la necesidad de que esto sea una cosa que no dependa de la buena voluntad de cada uno, sino que haya un protocolo serio y que cumplamos todos. No, de acuerdo. Bueno, hay dos... Alejandro, sí, perdón. Sí, un par de cosillas. La primera muy rápida. En la bursitis que se produce por el trabajo y el roce, yo siempre le tengo dicho a los hombres que se operen cuando no vuelvan a salir más, porque la experiencia nos da de que lo que hace es que se le pone muchísimo más grande en cuanto que empieza a trabajar otra vez. Tiene una explicación, me supongo, ¿no? Sí, vamos a ver. Esa bursitis, el famoso morrillo, como ya he comentado antes, efectivamente son múltiples los factores que influyen en su aparición, ¿vale? Y en su recidiva. Hay casos en los que hay que llegar a intervenir, ¿vale? Para retirar ese tejido que está dañado y que se inflama de forma crónica, pero cuando se retira ese tejido ya no se sustituye por un tejido sano, sino por una cicatriz fibrosa, es decir, los tejidos, salvo el tejido óseo, la córnea y el hígado, que son los tres tejidos que en el cuerpo se sustituyen cuando se dañan por tejido sano y nuevo, el resto de tejidos lo que hacen es una fibrosis, una cicatriz. Esa cicatriz, si se somete a una presión importante continuada, produce un aumento de fibrosis, responde con más fibrosis, por eso en algunos casos puede aumentar nuevamente, con lo cual es cierto que si hay que llegar a la intervención quirúrgica, que afortunadamente no son en muchos casos, pero si hay que llegar a la intervención debe de ser para que el paciente ya no vuelva a realizar ese esfuerzo, claro, sin duda. El segundo tema era, ayer lo estuvimos hablando, con el tema que se ha surgido hoy de las retiradas a longevas. Los capataces valoran muchísimo el oficio y la capacidad de sufrimiento. Eso es, ambas cosas, evidentemente, los más jóvenes todavía no lo tienen muy asimilado. Entonces el capataz realmente juega un poco más tirando de la vida del hombre. De todas maneras, es un paso muy difícil. Bueno, Antonio lo sabe, que a mí no me paro en prenda. Si yo a un tío lo tengo que decir que se tiene que ir, se lo digo. Pero es que él sabe que se lo tengo que decir y él no colabora. Él intenta hacerse el remolón, a lo mejor con un ensayo, y si ha ido de costero toda su vida, pues lo meto a la corriente. Y ahí ya está avisándose descaradamente, ¿no?, de que se tiene que ir. Al final tienes que coger y decírselo. ¿Cuál es el problema? Que al final el hombre termina enfadado con el capataz, porque él sigue pensando que todavía vale. Mira, Alejandro, ha dicho dos palabras que realmente son características cualitativas: oficio y capacidad de sufrimiento. Pero nosotros desde el principio de nuestras exposiciones te hemos hablado de parámetros objetivos, que son escalas de riesgo. Nosotros podemos medir exactamente el riesgo de sufrir un evento cardiovascular que tiene un paciente. ¿Por qué? Porque objetivamente decimos que si tienes la tensión alta, tienes el índice de masa corporal alto y tienes el colesterol alto, tú tienes un riesgo muy elevado. Entonces, habrá un momento en el que tengamos que determinar que a lo mejor los pacientes con un riesgo moderado alto son los que tengan que retirarse, porque objetivamente no hay nada de sentimiento, no hay nada de capacidad. Aquí hablamos de parámetros objetivos que dicen las tablas
en este caso Framingham o la que se use, nos dice que efectivamente esta persona tiene un riesgo muy elevado. Entonces, a lo que tenemos que ir es a intentar, con parámetros objetivos, decir usted sí, usted no. ¿Por qué? Porque la edad en sí ya es un aumento del riesgo muy importante. Un señor con 55 años tiene casi 3 veces más riesgo que uno de 20. Además. Entonces, a donde tenemos que ir es a buscar un consenso de escala que digan y que midan de forma objetiva quién sí y quién no. Y además, con permiso, muy breve, y además hablando de oficio y de capacidad de sufrimiento, hay que despertar la conciencia en los costaleros, al igual que en cualquier otro colectivo de la hermandad, que cuando uno deja de ser útil en un puesto determinado, en un sitio o en una responsabilidad, puede ser útil en otro. En una hermandad hay muchos sitios donde echar una mano, no solo debajo de un paso. Muchos sitios. Había 2 palabras más pedidas ahí en el fondo y aquí, pero ahora también tú. Buenas tardes, mi nombre es Antonio Manuel Borrego y soy costalero y capataz del Puerto Santa María de Grande. Y bueno, me refiero a lo que dicen mis compañeros, agradeceros la charla, me ha parecido una charla bastante interesante, tenía mucho interés en asistir a ella. Y quería hacerle una pregunta al doctor Mena. A mí me tocó hacer una transición en mi cuadrilla de eso, de la gente mayor por la gente más joven. El 80% de la cuadrilla está entre 18 a 25, 27 años más o menos aproximadamente. Los chavales de hoy se preparan mucho, vienen fuertes, casi todos están en el gimnasio. Son gente que viene muy preparada físicamente. Tenemos también hoy en día unas armas que antes no teníamos. Las fajas lumbares, como bien has dicho, vienen mucho mejor que las fajas de tela que teníamos antes. Las zapatillas, no es comparable las zapatillas de esparto a las que tenemos actualmente, botas altas que te cubren, o sea, te protegen el tobillo y demás, ¿no? El costal, la tela del costal últimamente es más gorda, más fuerte, las morcillas también vienen un poco más. Hay, aparte de eso, me gustaría saber si hay alguna tabla de ejercicios o algo así, porque yo es verdad que le aconsejo a mis costaleros que hagan sus estiramientos y sus cosas antes y después del trabajo. Yo soy deportista, yo hago ejercicio y me gusta estirar antes y después, ¿no? Pero ¿hay un ejercicio específico para el trabajo que después realizamos nosotros debajo de los pasos? ¿O un sitio donde yo pueda buscarlo para pasarlo? No sé. Si bueno, específico como tal, una tabla de ejercicios para el desarrollo de los costaleros, no, yo al menos no la conozco, ¿eh? Pero bueno, cualquier tabla de ejercicio de las que se utilizan en los gimnasios o en los servicios de rehabilitación y fisioterapia de los centros sanitarios, etcétera, para el desarrollo de la musculatura de columna y de miembros inferiores es suficiente. Hoy día la sociedad cambia, las personas cambiamos, la necesidad de deporte y de preparación física es muy superior a la que existía hace X años y lógicamente la gente va más preparada, por supuesto, pero con un entrenamiento lo importante es que sea continuado, que sea habitual, que no sea una cosa esporádica justo antes de Semana Santa y después me olvido el resto del año, no, que sea continuado durante el año, que se haga un fortalecimiento muscular normal, básico, tampoco hay que... y que después haya entrenamientos, ensayos suficientes, que lógicamente el capataz y el costalero sepan bien su oficio, las igualadas son importantes, el calentamiento previo, los estiramientos previos y posteriores, etcétera. Eso es muy importante, pero tabla específica para el costalero como tal no la conozco. Bueno, en líneas generales agradeceros porque siempre, aunque asisto a muchas cosas de las que cuentan con algunos de los ponentes que están aquí presentes y como decía Antonio en otro tipo de foro y demás, siempre se sigue aprendiendo, sobre todo contigo, José Manuel, con los altos porcentajes beneficiosos que aportas y que da, y que sería interesante que, como comentaba Ricardo, en esta Champions que ellos denominan lo que es Sevilla con respecto a otras localidades, creo que deberíamos de prestarnos a aquellos que tuviéramos alguna posibilidad de apoyaros a ustedes en el diálogo, en ser voceros y convincentes, al igual que nos llevan a participar en mesas de comunicación de lo que es el mundo costaleril o del capataz y demás, de que en lo que podáis ayudar, porque veo muy interesante ese tipo de iniciativas que
que van a tomar en Badajoz. Con respecto a José Manuel Contreras, si nosotros como católicos, como cristianos, para alguna serie de sacramentos nos obligan, incluso para pertenecer a una hermandad, el presentar partida de nacimiento, que estamos de bautizados, tal y cual, yo creo que sería interesante, y también se lo reitero al resto de participantes de la mesa, que debería de existir esa comunicación privada con juntas de gobierno en la cual la finalización de ello sea el que sea complementario obligatorio el tener o bien un certificado médico o un chequeo médico, porque si no, aquí funcionamos por obligaciones, o sea, el señor presidente del gobierno nos dice que nos tenemos que quedar en casa y todos nos quedamos, pero sin embargo vamos a salir de costaleros y le damos la vuelta a lo que haya que darle la vuelta con tal de meternos. Y entiendo también, José Manuel, que lo mismo, esos porcentajes que hemos visto de productos de infarto y demás que estén vinculados con el mundo de debajo de un paso, incluso serán de personas que están preparadas. Preparada me refiero físicamente. Nosotros la presentación del Congreso en Jerez, minutos antes falleció un costalero muy renombrado, hijo de un capataz de Jerez de la Frontera, y resulta que venía de hacer deporte, estaba haciendo deporte. O sea que, ¿dónde está el formato de que hay que estar muy preparado físicamente y demás, ¿no? Sobre la bursitis, yo indicar, por ejemplo, la tenía y me realicé una intervención bariátrica y me eliminó, sin tenerme que operar, me dejó perfecto de muchas cosas más, pero también de lo que es la bursitis. Y algo que me preocupa y quiero que no se malinterprete, sobre todo porque como está quedando todo grabado y luego se va a emitir, es ¿qué pensáis, y con la mano en el corazón como profesional, qué pensáis de la condición física de que haya mujeres y cuadrillas costaleras, cuando el soporte del peso es el mismo? No queremos decir es que hay unos pasos más livianos en el que la fortaleza del hombre se puede equiparar con la fortaleza de la mujer y reducirlo en peso, pero entiendo que como será muy difícil que se pueda llegar a algo mixto, pero estamos viendo ya como en Granada, en Cama, en Córdoba, en el Puerto, en Badajoz, funcionan ya las cuadrillas. ¿Qué mensaje le dais ustedes a las mujeres? ¿Tienen que tener la misma preparación del hombre o es más fuerte la preparación que deben tener las mujeres? Gracias. ¿Quiere que le conteste alguna? Mujer costalero. No. Yo contesto, vamos. Para mí, conceptualmente, no veo diferencias notables que un costalero puede ser una mujer o un hombre. Por supuesto, lo que nunca haría sería una cuadrilla mixta. Eso está clarísimo. Ahora, en las condiciones de preparación en que hoy día la mujer se ha incorporado absolutamente a todos los órdenes de la sociedad y propio de la Iglesia Católica, por un lado, y por otro lado de la sociedad civil, no hay ningún motivo para decirle usted no puede. Habrá preparación, y como en principio tiene una constitución menor o un poco más débil que el hombre, pues hay que tenerlas mejor preparadas que los hombres para acceder a eso, pero no debe de haber ninguna frontera. Mira, en el fondo yo creo que esto es, la buena voluntad las tenemos todos. A mí me costó muchísimo trabajo decirle a mi padre, que salía con él en Los Estudiantes y en El Gran Poder, desde que tengo uso de razón, que llegó un año y le vi la cara durante la estación de penitencia, que le dije: papá, ya no puede salir más de nazareno. Y para mí, el que sale de nazareno es tan importante como el que sale de costalero. Si no tienes su función para ser costalero, tienes otros medios de expresar tu devoción hacia tus titulares. Luego, esto es una cosa que tiene que ser racional. Aquí no puede haber sofismas, aquí no puede haber prejuicios contra nadie. Y por eso me parece que es oportuno eso que has dicho, en la pregunta que me has hecho, la ha hecho a la mesa, y que se está dando ya en algunos sitios provinciales. Yo no lo veo como un imposible en el futuro, ¿eh? La tradición y todas estas cosas es importante, pero me parece que las tradiciones van cambiando con la sociedad. Hay otra cosa de la que decías tú que tampoco nos puede servir de modelo. Decías, un episodio que has contado, un costalero de Cádiz, que es que estaba con buenas condiciones, que era deportista, muy bien. Pero lo que sabemos y lo que dicen los estudios es que los que tienen más riesgo vascular son los que tienen más eventos y tienen la probabilidad más alta de tener un infarto, de tener una parada cardíaca, de tener un ictus. Es decir, vamos al grueso, no nos quedemos con
lo extraño. Es decir, es verdad que alguien tiene mucho menos riesgo que no tenga hipertensión, que no tenga el colesterol alto, ese tiene mucho menos riesgo que el resto. Entonces, ¿que eso puede ocurrir? Pues lógicamente, es decir, todos los que estamos aquí, ninguno estamos exentos de que nos pueda pasar algo por un gusano que parezcamos, a lo mejor tendremos algo que no nos han descubierto, pero desde luego lo que está clarísimo que es el que tiene más riesgo, tiene más probabilidades. Si y eso es lo que tenemos que, a lo que tenemos que ir. Permite, por ponerte un ejemplo muy fácil, mira, en ese tema. Yo me vi obligado a operar a un deportista de maratón, que le diagnosticaron una estenosis aórtica. Ese es un padecimiento que si no lo operas y le pones una válvula, la estabilidad de la vida de ese paciente es muy corta. Acaban teniendo muertes súbitas la mayoría. Bueno, pues ese señor, que no era de una edad avanzada, me parece que tenía 60 años, pero que hacía periódicamente maratones, lo cual quiere decir que estaba asegurado el estado físico del señor. Bueno, lo operamos, la operación fue bien, sin ningún problema. A los 6 meses falleció, súbitamente. Entonces dicen, pero si este hombre corría maratones y lo había operado para que no le pase nada, es que la enfermedad va por un lado, la naturaleza va por un lado, y la vida humana y las personas van por otro. Y la mente va por Entonces otro lado. nadie tiene un seguro de que no me va a pasar. Lo que dice Chema me parece oportunísimo. Mientras más posibilidades tienes de eventos desfavorables, más posibilidades tienes de tener un accidente mortal. Y no hace falta morirse, pero pueden ser de diferentes tipos, ¿no? Pero me parece que eso no excluye ningún riesgo, ¿eh? Luego, ese hombre, posiblemente el que falleció que tú cuentas, estaría allí, pero tenía en su constitución, en su genes, la posibilidad de tener ese evento, ¿no? Bueno, pues si os parece bien, cerramos aquí, que sea grabado, ¿no? Y que ojalá tenga la mayor difusión posible. Agradecer muchísimo a la organización nuestra aportación, modesta aportación, pero creo que ha sido interesante, y especialmente a Alejandro Ollero Tasara, que ha sido el que nos ha convocado aquí, ¿no? Cerramos el acto y bueno, hasta otra ocasión que nos podamos coincidir.